La idea es darle un área más al norte del área circular que ven en la placa, como ampliando el área, pero hacia el norte, que era la dirección que estaba llevando el submarino hacia Mar del Plata, en el camino, en la derrota, ¿no es cierto?, en la navegación a Mar del Plata. Entonces, de alguna manera, durante el fin de semana van a ver bastantes medios, tanto haciendo barrido nuevamente, como inspeccionando visualmente esos objetos ya detectados previamente, y el barrido, que siga el barrido para ver si hay algún objeto nuevamente detectado. Por suerte las condiciones meteorológicas nos favorecen y bueno, habrá que esperar con paciencia el fin de semana. Es complicado, el área es grande. Para que se den una idea del paralelismo, es como tratar de encontrar un cigarrillo de 6 centímetros en una cancha de fútbol de 100 metros por 40. Con el mismo tono monocorde de las primeras conferencias, siguen ritualmente y como apostando al desgaste cada uno de los partes que da el vocero de la Armada. Y la verdad que los partes nunca traen demasiada novedad. O sea, las cosas que traen son siempre falsas alarmas. Y es como si estuvieran apostando al desgaste. ¿Al desgaste de qué? Al desgaste del interés, ¿sí? Porque mientras esto sucede, mientras la Armada sobreactúa el interés por encontrar el submarino, por abajo suceden otras cosas, que son las que nosotros venimos contando acá en Tercera Posición desde que desapareció el AR San Juan. Esas cosas que nosotros venimos contando, de a poco van surgiendo y se van convirtiendo en sospechas. Claro, el problema es que se convierten en sospechas o en realidades tanto más tarde que uno dice, ¿quién tiene interés en investigar o quién tiene interés real en averiguar? Mi impresión es que la Armada está haciendo un operativo de fachada y un operativo subterráneo. El operativo de fachada, y cuando digo la Armada no excluyo en parte al gobierno, yo no creo en esta teoría de que la Armada lo esté llevando dormido al gobierno y el gobierno está enojado con la Armada. Me parece que acá, lamentablemente, a nadie le conviene que el submarino aparezca. Ahora les voy a contar y les voy a demostrar, como si fuera un teorema, por qué me parece que a nadie le conviene que el submarino aparezca. Y por esto hay dos estrategias. Una estrategia de fachada, de superficie, y una estrategia profunda que tiene que ver con ir acomodando las cosas para cuando caiga el juicio. Sin mucho disimulo, a los familiares de los submarinistas muertos les van diciendo, muchachos, vuélvanse a sus provincias, acá ya no hay más nada que hacer, váyanse de Mar del Plata, taza a taza cada uno para su casa. Les han cortado el hotel, les han cortado los víveres, les dicen, vuélvanse, ya no van a volver, son héroes, les darán alguna medalla. Suponemos que no van a ser tan animalitos de Dios para seguir depositándole 280 pesos como hicieron la semana pasada, que le depositaron unos viáticos mal liquidados. Entonces, los van como sacando del camino, dispersándolos, porque en la medida que los dispersen, ¿sí?, la acción judicial colectiva va a perder fuerza. Los miembros de la inteligencia naval están desesperados intentando hacer dos cosas. Primero, saber quién filtra los datos a la prensa. Segundo, tratando de acomodar los papeles. ¿Se acuerdan que en su momento, cuando trascendió que había renunciado el jefe de la base de submarino de Mar del Plata, ¿sí?, que había pasado a retiro, había pedido retiro, qué sé yo le dije, muchachos, no se crean esa, eso es un arreglo que hicieron para comunicarlo públicamente, cuando en verdad había ido el inspector general de la Armada a la base de Mar del Plata, porque ese es el que había desmentido a Aguad. ¿Se acuerdan cuando Aguad tuvo ese desafortunado tuit, el ministro de Defensa, donde dijo que había habido 7 comunicaciones? Bueno, cayó el inspector de la Armada y le dijo, te tenés que ir. ¿Sí? Y acordaron que era un pase a retiro ya previsto y todo eso que se dice siempre en estos casos. Bueno, el inspector general de la Armada, el mismo que invitó a renunciar al jefe de la base submarino de Mar del Plata, volvió a Mar del Plata. ¿A qué? A buscar papeles. Y pasa el tiempo, y con la excusa esta del secreto militar, y la jueza, yo no sé, la jueza, qué
a qué estará jugando, pero no hace nada, o sea, no avanza, le va a tomar una declaración a uno, a tomar una declaración al otro, cuando desde un primer momento lo que debía haber hecho, lo que hacen los jueces cuando realmente quieren investigar, ahora que se dice tanto que los jueces federales tienen toda la potestad para investigar, sí, para investigar lo del gobierno anterior, porque para investigar lo que pasa ahora, ahí van todos mucho más lentos. Lo que deberían haber hecho es ir, allanar Mar del Plata, Puerto Belgrano, buscar los partes, buscar las comunicaciones, ver que no hubiera mentido, que la Armada no esté dando las cosas cambiadas. Y sobre todo, lo que deberían haber hecho era verificar los equipos de Lara San Juan. ¿Se acuerdan que en su momento yo les dije, ¿por qué nunca salió la nave, el submarino gemelo de Lara San Juan, el Lara Salta? Lo que me dicen de adentro de la Armada es que el equipo de comunicación que se hundió con el Lara San Juan era el del Lara Salta. O sea que esto que nosotros les contamos acá tantas veces durante los días de la desaparición del submarino, cómo se hacía canibalismo con las partes de las corbetas, con las partes de los destructores, que se utilizaba una turbina de uno para meterla en otro por falta de presupuesto. Y este canibalismo de las piezas también se utilizó en los submarinos. Pero eso, supongamos, pueden decir, bueno, está bien, sí, tenía el equipo de uno, cambió del otro, esto no constituye delito, pero lo que sí constituye algo, yo no sé, técnicamente es un delito, pero sí constituye una irresponsabilidad grave, es que Lara San Juan haya salido, y acuérdense que esto también yo se lo dije en un primer momento, porque los tipos que me hablan a mí y que tienen pánico de que se sepa, pero quieren a su vez están indignados por el silencio y por la persecución que hay sobre ellos dentro de la propia Armada, me dicen, la clave está en las señales Poseidón. Las señales Poseidón que tendría que haber llevado el Lara San Juan, no las llevaba. Estas son señales fundamentales para cuando un submarino tiene un problema, dar a conocer que tiene un problema. Bueno, las señales Poseidón estaban vencidas y no estaban. Esto es lo que debería investigar la jueza, por lo menos. Puede que me equivoque, ustedes saben. Puede que mis fuentes no sean lo más precisas posibles, pero esto es lo que debería ir a buscar la jueza. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y la jueza está esperando que el submarino aparezca. Porque para la jueza, ya lo dijo, la caja negra es el submarino, pero el submarino no aparece. O no lo están buscando en el lugar adecuado, o se ha ido por debajo del talud a una profundidad donde nunca lo encontrarán, o Dios dirá, pero en cualquier caso, me parece que ni a la Armada ni al gobierno les conviene que el submarino aparezca por esto. Porque si el submarino aparece, se va a ver que hubo cantidad de cosas que se hicieron mal. Una de ellas es la de las señales Poseidón. ¿Por qué? Lo que me dicen a mí desde adentro de la Armada, tipos muy vinculados a toda la logística de los submarinos, es que las señales Poseidón que tenía que llevar el Lara San Juan estaban vencidas. Que la funcionaria que tenía que haber autorizado la compra de esas señales no las había autorizado, que el almirante que estaba a cargo de exigir esas compras no lo había hecho y que dale, el submarino que salga así igual, no importa, total, ¿qué le va a pasar? Y le pasó. Y que si la jueza quisiera investigar en un depósito, a mí me dieron hasta el nombre del depósito y el radio en el que están ubicadas las señales Poseidón que tenía que tener el Lara San Juan y que están en un depósito de la Armada, vencidas y escondidas. ¿Sí? Entonces, estas cosas son las que a medida que pasa el tiempo y no se investigan, a mí me lleva a pensar que a nadie le conviene que el submarino aparezca. Y que si aparece, todo se diluirá en precisiones técnicas, en cosas discutibles, sobre las cuales nunca se comprobará. Mientras tanto, los 44 tripulantes del submarino quedarán, todo el mundo los aplaudirá como héroes y qué sé yo, pero esto es la parte de fachada. Les tirarán una pensión a los familiares, los aplaudirán como héroes, foto, medalla y beso, pero otra cosa es la verdad. Porque la verdad, también esto va a hacer, si se investigara como corresponde, llegaríamos a la conclusión de que fue un cromañón del mar, algo que nosotros también especulábamos y comentábamos al principio cuando desapareció el submarino. Cuando hablamos de un cromañón del mar, hablábamos de algo que en el cual hubo responsabilidad, negligencia de funcionarios que permitieron que ese submarino saliera a la mar
sin apoyo de un barco en superficie, porque no lo tenía, que posiblemente, y por eso no aparecen los mensajes, desoyeron los pedidos de auxilio y los pedidos de asistencia, no de auxilio, pero sí de asistencia, de apoyo que le hacían desde el submarino, y le dijeron, volvete a Mar del Plata, a una velocidad de 5 nudos, que era menos de la mitad de la velocidad que podía desarrollar el submarino, que ya estaba en situación de peligro, y que si hubiera seguido navegando a 5 nudos, hubiera tardado 20 días en llegar. Entonces uno puede decir, ¿quién fue el animalito de Dios? ¿Qué almirante fue el que dio la orden tan torpe, que no tiene el menor sentido común, de decirle, volvete para Mar del Plata a un submarino que estaba en esas condiciones, sin salir a buscarlo, sin mandarle una nave de apoyo, sin... ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo dijeron? Hubiera tardado 20 días. ¿Estaba en condiciones de navegar 20 días un submarino en esas condiciones? ¿Esto se lo dicen a los familiares? ¿O todo es ocultar y decirle a los familiares, vuélvanse para sus provincias, para dispersarlos, para que no puedan hablar entre sí, para que no puedan cruzar información y sobre todo para que no puedan llevarla a la justicia? Cuando nosotros decimos que es un cromañón del mar, ¿sí?, lo decimos por esto, porque en Cromañón lo que se comprobó es que había habido una cadena de coimas por un lado, que no sería el caso, porque no se entiende bien a quién había que haber coimeado, pero sí de funcionarios y de almirantes, cuando digo almirante, digo gente de la jerarquía de la Armada, que por hacer carrera dentro de la Armada aceptaban recortes presupuestarios y aceptaban que salieran al mar submarinos en este caso, o barcos en condiciones de absoluta inseguridad. Y esto sí convierte algo en la figura que fue la figura de Cromañón, que fue la del estrago culposo, vale decir, permitir que alguien, sabiendo lo que podía pasar, arriesgarse, bueno, total no va a pasar nada, lo atamos con alambre, Dios es argentino, Dios proveerá y ahí no va a pasar nada, pero un día las cosas pasan y así terminan. Entonces, cuando las cosas pasan, después aparecen los señores del Servicio de Inteligencia Naval, que sería bueno que algún día sepamos para qué se dedican los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, más allá de encubrir las cagadas de los propios tipos que son sus jefes, porque para esto sirven, digamos, apretando a la gente por adentro de la Armada, tratando de hacer desaparecer papeles, tratando de borrar pruebas, tratando de borrar comunicaciones, tratando de contener o dispersar a los familiares, tratando de apretar gente para que no hable. A esto se dedican los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, a una defensa corporativa para tapar sus propias cagadas. Y este es el problema. Cuando la jueza de Comodoro Rivadavia, la jueza Yáñez, algún día se digne a buscar las pruebas, seguramente ya no las va a encontrar. Igual va a quedar la impresión de que lo que sucedió con el Ara San Juan es eso, es un cromañón del mar. Hubo una manga de irresponsables que permitieron que ese submarino se hiciera a la mar sin apoyo, sin equipos, y nadie, además, tuvo en cuenta de que podía pasar esto, que 44 personas murieran de una muerte horrible en el medio del mar. Bienvenidos, esta es Tercera Posición. El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA. Por la misma causa ordenó la inmediata detención del exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini. Quiero decirle al gobierno y al presidente Macri que la campaña electoral terminó en octubre. ¿Puede contestar cómo se siente teniendo que hablar con el juez? Si es tan amable, pido por favor. Si es tan amable. ¿No puede decir absolutamente nada? Cristina acusó al gobierno de usar trolls para aumentar la difusión de la detención de Zanini en plena madrugada. Cuando en Río Gallegos se produjo la detención del exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia durante mi gestión, el doctor Carlos Zanini, se produjo aproximadamente entre las 2:30 y 3 de la madrugada. Y exactamente a esa hora se desató en la red una actividad solamente imputable a los troll centers del gobierno, precisamente sobre esta cuestión. El pedido de desafuero de Cristina y la detención de Zanini, sumadas a las de Yusuf Jalil, Fernando Esteche y Luis Delía,
generaron muchas críticas, pero algunos apoyos y defensas. Según el periodista del diario Clarín, Marcelo Bonelli, Cristina ofreció impunidad a los autores del atentado a la AMIA a cambio de una ayuda económica de Irán. El instrumento fue el memorándum de entendimiento y la moneda de cambio, una ayuda de Irán equivalente a 10.000 millones de dólares. Bonelli asegura que todo esto consta en documentos secretos que se encuentran en sede judicial y en las escuchas que aún se mantienen en secreto en la causa AMIA. Estos son algunos de los diálogos que fueron públicos y que usó como prueba el fiscal Alberto Nisman. Sí, gracias Luis, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Tengo que verte urgente. Te voy a decirlo así y ojalá me entiendas. ¿Cómo? Me llamaron de los cielos. Sí. ¿Me seguís? Sí, te sigo. Estoy yendo al cielo ahora. Sí. Y hay cosas que están muy mal, me parece que ustedes no las saben, ¿verdad? En las escuchas, que aún no se conocen, Yusuf Jalil, el delegado informal de Irán, hablaría de 10.000 millones de dólares con Mohsen Rabbani, ex agregado cultural en Buenos Aires, y uno de los acusados de ser autor intelectual del atentado a la AMIA. ¡Acá una ambulancia, por favor! ¡Acá hay alguien! ¿Hay alguien? ¿Dónde hay? ¿Está viva? ¿Dónde está? Para Nisman había muchas pruebas. Una tuvo que ver con un encuentro del entonces ministro de Planificación Julio De Vido con Luis Delía. Ese encuentro, según la denuncia, después derivó en una inmediata conversación telefónica entre Delía y Jalil. Ahí hablaban de negociaciones incompatibles que incluían el memorándum con Irán. Estuve hablando con el tía. Sí. Ellos están dispuestos a mandar la gente de IPF con nosotros dos, ¿está? Sí. A hacer negocio allá. Bien. Está muy interesado en intercambiar lo de aquello por grano y carne acá. Bueno. ¿Y cómo es? Ahora tiene un problema político, necesita que se apruebe el memorándum, ¿no? Y sí, está clarito ese tema, Luis. ¿Hubo realmente 10.000 millones de dólares en juego para aprobar el memorándum con Irán? A ver, puede que sea redundante, pero siempre hay que volver a explicarlo, que una cosa es una historia y otra cosa es una causa judicial. A nosotros, los periodistas, tenemos un estándar de comprobación de las cosas que las podemos contar con mucha más libertad que las que necesitan un juez y un fiscal para comprobar un relato. Nosotros tenemos, y por eso somos periodistas, y por eso no metemos preso a nadie. Los que meten preso a la gente son los jueces y los fiscales, y que tienen que tener pruebas mucho más contundentes que las que tenemos nosotros los periodistas para contar las cosas, incluso para acusar que tal o cual hizo tal o cual macana. Sí. Por eso puede tomarse en serio, digamos, es sólido judicialmente como para meter preso a alguien o armar una causa de semejante tamaño como es la que acaba de llevar presos a buena parte del núcleo más cerrado del kirchnerismo, la causa de Bonadío que se conoció ayer, que estalló ayer. Puede considerarse, por cierto, lo que decía un tipo como Luis Delía, que a esa altura ni siquiera era funcionario, eso, sin otro correlato en documentos, sin otro correlato en otra cosa, puede ser sólido como para generar semejante cosa. Pero Néstor Espósito tiene más datos sobre lo que maneja Bonadío y el fiscal de la causa. Y fue por la energía nuclear, como dice, como sostiene por lo menos Alan Bogado, el hombre que supone que era el espía infiltrado entre el lobby iraní. Buenas noches, Rolando. Primer dato, los que suponen que Bonadío se va a jubilar dentro de 20 días, olvídense. Bonadío inició los trámites de la jubilación, pero de ahí a abandonar el cargo hay un trecho enorme. Y Bonadío me parece que en Comodoro Pi no se jubila nadie. No, claro. No, mirá Servini de Cubría cuando la quisieron jubilar, como se paró de mano. Por eso, bueno, entonces, primera cuestión, Bonadío va a seguir al frente de esta causa, a menos que la Cámara lo aparte, no parece que ello vaya a pasar. El dato sobre la energía nuclear lo aportó un agente inorgánico de los servicios de inteligencia, así se definió él, llamado Alan Bogado. Atención con este dato. Que para Nisman era clave, porque acordate que en la denuncia de Nisman, incluso el día de la muerte de Nisman, La Nación publica que la clave era
un espía que, como no se sabía si era orgánico o inorgánico, no daban el nombre, pero ya en los corrillos periodísticos circulaba que era Alan Bogado. Para Bonadío no era espía. Alan Bogado se define como inorgánico y explica que es un inorgánico. Un agente inorgánico a nivel internacional es aquel que pone en riesgo su vida por una misión y no necesita estar emparentado con un gobierno. Por plata también, digo, porque eso se lo pagan, se lo pagarán con fondos negros, ¿no? Ahora, a nivel local, el riesgo no es de vida, sino el riesgo político, porque los agentes de inteligencia hacen operaciones políticas. Entonces buscan un inorgánico para que en el eventual caso de que lo descubran, digan, el servicio que tiene contratado diga, yo a este no lo conozco. Eso es lo que explica Alan Bogado. Pero Bogado dice, se presenta y dice, yo trabajaba para Estiuso y Estiuso me mandó a infiltrarme entre los iraníes. Lo cual cierra porque al fin y al cabo, durante todos los años 90, había sido el propio Estiuso el encargado de monitorear las células dormidas iraníes acá. No solo eso, Alan Bogado le atribuye a Estiuso la versión que tiene que ver con la energía nuclear. Habla en el año 2005 de una reunión en Venezuela donde se discutió sobre tecnología nuclear entre varios países y cuenta que allí se produce el primer contacto de los iraníes con la Argentina interesándose en el desarrollo nuclear. Cuando le preguntan cómo sabe eso, dice, porque yo estaba infiltrado entre los iraníes. Yo trabajé infiltrado en la comunidad iraní para tratar de obtener información respecto de esto. Y cuenta que esa información... por eso estaba hablando, aparecen tantas escuchas con Yusuf Khalil. Exactamente. Que digamos, además, Yusuf Khalil era así el lobista de los iraníes, el lobista encubierto, digamos, de los iraníes, porque era el que regenteaba la famosa mezquita de donde se había ido Mohsen Rabbani cuando le dan captura acá, ¿no? Aclaremos, Alan Bogado fue procesado y embargado por esta causa, pero cuando se presentó a declarar... Bueno, un procesamiento no se le niega a nadie, ¿no? Es cierto, como vienen los tiempos, un procesamiento no se le niega a nadie. Ahora, cuando se ¿Cuántos tenés vos, Expósito? Yo ninguno, afortunadamente ninguno. En cualquier momento te mandamos uno. Cuando se presenta a declarar ante Bonadío, Bonadío le pregunta sobre esta infiltración y él cuenta que la operación de infiltración se llamaba Youssef, que tiene una característica muy parecida a Yusuf, que es el nombre que tenía Khalil cuando estaba investigado en esta historia. Bonadío le pregunta, dice, bueno, ¿y quién era el jefe de la operación? Y Alan Bogado responde, Antonio Estiuso. Él es el que dice que la responsabilidad era. Mirá. De hecho, Bogado, yo lo entrevisté varias veces off the record, digamos, y él te lo decía en privado, decía, yo reportaba a Estiuso. Lo extraño, acordate, que es el propio Estiuso quien unos días antes de la muerte de Nisman lo denuncia a Bogado como un falso espía que se le había presentado a Damián Sierra, que era un íntimo amigo de Estiuso, que luego murió al poco tiempo, como que se le había presentado en la aduana. Damián Sierra trabajaba en la aduana, en el esquema que ahora se conoce como la mafia de los contenedores, y se presentó se le presentó como un agente de la CIDE y Estiuso lo denunció como un falso agente. Efectivamente. Con lo cual da para decir, bueno, se había cubierto las espaldas de que Bogado no era de él. Ahora, volvemos a la hipótesis de la energía nuclear. Dice concretamente Alan Bogado, los contratos de asesoramiento. ¿Te acordás que Nisman hablaba de intercambio de carne por petróleo, que esta era la trama secreta del memorando, lo que había detrás del memorando? Alan Bogado dice que no, que esto no era así, que había energía nuclear. Y fíjate lo que dice, los contratos de asesoramiento cárnico y demás, en realidad tenían como finalidad pagar las comisiones de la tecnología nuclear. Es decir, era la pantalla, el memorando con el tema de la carne por el petróleo para pagar las comisiones del que en realidad era el verdadero negocio, que era el intercambio de tecnología nuclear. Es que la verdad que, si uno diera unos pasos más atrás y creyera en toda esta trama, o la considerara una trama política, tiene una lógica, porque Irán estaba desesperado en una carrera nuclear por conseguir esa tecnología. Acordate que en algún momento se habló de que los atentados sucedieron en la Argentina porque Carlos Menem no pagó deudas que tenía con diferentes potencias del Medio Oriente, a veces se decía Libia, a veces se decía Irán, a veces se decía Irak, por misiles, por tecnología nuclear, que la Argentina sí tiene, y que en los años 90 la Argentina, luego
cuando se va Alfonsín, Carlos Menem acepta firmar el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, y acepta las inspecciones internacionales que recién mucho tiempo después, hace un par de años, Irán aceptó sobre tecnología nuclear. La Argentina tenía en aquellos años 90 un incipiente desarrollo nuclear. Hay que ver, o sea, si lo seguía teniendo para el 2000 y pico, digamos, si esa tecnología nuclear todavía servía, o... Sí, pero digo, como hipótesis verosímil política, la de la tecnología nuclear es mucho más interesante que la de la carne y el trigo, porque en definitiva las cerealeras argentinas le siguieron vendiendo trigo a Irán, a pesar de todos estos años, ¿no? Ahora, como te podrás imaginar, con esta información que aporta, Van den Broele es un testigo estrella. Si Van den Broele, contando lo poquito que contó, se convirtió en el principal arrepentido en la causa Chicone, Bogado, diciendo esto, si se hubiera podido comprobar, hubiera sido el hombre que hubiera dado un giro copernicano a esta historia. ¿Le creyó Bonadío? Pues no parece demasiado, porque el propio Bonadío dice en su resolución, en la que, insisto, lo termina procesando en lugar de tomarlo como arrepentido, como colaborador, como imputado colaborativo, en realidad lo que hace es decirle, vea, todo lo que usted me dice es todo muy bonito, pero yo no tengo forma de comprobarlo. Está bien, pero en la declaración está bien, pero hasta donde yo leí, lo que cita Bonadío, dice que Bogado dice que Jalil le mostró y le facilitó contratos de empresas argentinas que proveían a la CONEA. ¿Y cómo los tenía Jalil? ¿Y cómo los tenía Bogado si no eran verdad? Bogado presentó carpetas y carpetas de documentación al juez Claudio Bonadío. No parece haber sido demasiado relevante, insisto, con el hecho de que fue procesado, y que en realidad, si bien Bonadío no explica cuál era la trama final del memorando, es decir, qué es lo que había detrás del memorando, si lo que decía Nisman en el intercambio de petróleo por carne o esto de la tecnología nuclear, lo cierto es que termina procesando a todos por el delito más grave que puede tener un personaje político, que es de traición a la patria. Aquí le quiero sumar a Miguel Ángel Pierri, a ver, como viejo lobo ahí a los tribunales, a ver, ¿puede Bonadío estar jugando al truco? Es decir, bueno, tomar las cosas que dice Alan Bogado y procesarlo igual y que al mismo tiempo las considere como ciertas o útiles y después... Bonadío acaba de demostrar... Buenas noches. Bonadío acaba de demostrar que puede hacer lo que quiere, o sea, tanto así que puede detener sin fundamentos, puede mandar a detener como en las mejores épocas de la dictadura a las 2 de la mañana, puede sumar a la imputación gente que no estaba requerido por el primer fiscal, Zanini. Bueno, pero esto es la demanda social, esto es el signo de los tiempos. Justicia populista. ¿No? Es una serie de justicia populista. Es populista porque en definitiva satisface a un sector de la sociedad, se transmite por televisión, no tiene sustento. Lamentablemente lo más grave de todo esto, que no tiene doble instancia. Por lo que hay que decir acá, es que estas personas sometidas en la primera instancia no esperen encontrar justicia en la Cámara va a ratificar todo esto, por lo tanto lo que les queda es el juicio oral. Y esto es lo dramático que tenemos en esta invasión que ha tenido, en este derrotero que viene desde el fallo o la doctrina Irurzún, como se dice, en este cambio de posicionamiento, donde vos podés ir preso por el solo hecho de haber trabajado acá. Y que solo se aplica a los del gobierno anterior, porque a los imputados de este gobierno no lo van a buscar y lo meten preso, que son más poderosos que los otros. El carrusel seguirá girando y cuando dé la vuelta volverá por otro lado. En definitiva, la que deja de ser seria es la justicia en este momento. Sí, igual ahí creo que hay algo interesante, porque antes lo que pasaba, también había un abuso de la chicana, que iban postergando las cosas y tardaban 20 años en condenar a alguien, como ha pasado con Alderete o con María Julia, con que yo... Cosas evidentes, tardaban 20 años en procesarlo, en que la sentencia quedara firme, y el tipo ya tenía 70 años y no iba preso. Sí, también parecía joda. Ahora, acá invirtieron, no la carga de la prueba, sino que se invirtieron los tiempos. Primero te meten preso y después... Bueno, detengo para investigar y investigo para detener. Eso ya venimos, con ese derrotero en la justicia venimos desde que ustedes... El péndulo se fue para el otro lado. Desde que los jueces dependen de las cámaras de televisión y de la prensa. Pero no te culpa, no la tenemos nosotros siempre. Todo lo contrario, si los flocos de papel son ellos. O sea, ustedes cumplen con informar. Usted lo que hace es transmitir un hecho real, bajarlo a la gente y explicárselo. Ahora, como ellos vienen flocos de papeles y a todos les tienen miedo, entonces resuelven para que ustedes a la mañana en el noticiero digan que bien que está, mirá, lo condenaron a este pobre Gil 84.500 años. Ahí, Néstor... Hay una diferencia respecto a esto que comentabas recién, de esas causas que se demoraban 20 años. Hay una diferencia que no es menor en el actual gobierno. Las causas no se demoran,
se cierran definitivamente. No hay posibilidades de reabrirla. Y muchas veces se cierran porque los fiscales que tienen que apelar desisten del recurso de apelación. Terrible. La pueden investigar. Por ejemplo, pero para. El caso de la causa de la venta de armas de Menem a Croacia y Ecuador, que no había más que demostrar. Había un decreto firmado por Menem vendiéndole armas a un país que no tenía ejército para mandárselas a un conflicto donde no había un embargo de Naciones Unidas. Y sin embargo, todavía no hay sentencia firme. Pero convengamos que el garantismo, el hipergarantismo, se había ido para el otro lado, iba contra el sentido común. Déjame explicar esto porque es importante entenderlo. En la causa de las armas, la causa quedó abierta, la cajonearon, la pisaron, la pusieron abajo y en un momento determinado la sacaron y terminaron haciendo el juicio oral que terminó con condena. En las causas que se están abriendo por presunta corrupción en el actual gobierno, se sobreseen en primera o en segunda instancia, los fiscales no apelan y la absolución, el sobreseimiento, queda firme y ya no se puede volver a abrir. No es como en la causa de las armas que se puede volver a abrir. El enriquecimiento ilícito de Cristina y de Scioli. Y el de Scioli también, en 24 horas. El fiscal dijo, no vio nada, ya lo confirmó la Corte, el de Scioli. Después hablamos, si querés, de Scioli. Eso también pasó, Néstor, en el gobierno anterior. El de Cristina, en un santiamén, en un pestaneo, fue sobreseída. Y el de Scioli, ni hablar. Ni hablar. Cristina tiene la misma causa por enriquecimiento ilícito que tenía abierto antes. Había una causa que estaba con fuerza de cosas jugadas y se la reabrieron. Pero era una declaración jurada, una por año le abrían. Parieron la doctrina de la cosa juzgada irrita, una interpretación nueva del derecho. Están pasando cosas nuevas en el derecho que no aparecen consignadas en el Código Penal. Y reabrieron una causa que estaba cerrada. Hoy se reabren causas que estaban cerradas. Por eso que se cierran con la aspiración de que sea definitivo. Dentro de 4, 5, 6 años, nadie se acuerda de eso. A mí la cuestión que, digamos, que a todos nos ha sacudido ayer, digamos, toda la serie de tipos que marcharon presos, el pedido de cárcel para Cristina, sería muy entretenido como causa política si transcurriera en una comisión parlamentaria. A mí lo que me sigue pareciendo es que ni es Bonadío el juez adecuado para esto, porque, insisto, yo lo decía ayer un poco medio en joda, pero Bonadío investigando por encubrimiento en la causa AMIA es Barreda en un tribunal de violencia de género. Es un tipo que le sacaron la causa de encubrimiento, se la dieron al juez Ariel Lijo, el juez Ariel Lijo instruyó adecuadamente y eso terminó en el juicio oral que se conoce como AMIA 1 por los desaguisados que hizo otro juez federal que le pagó a Tejeldín para que acusara a los policías como parte de un entramado, a la policía bonaerense, para arruinarle la candidatura a Duhalde porque el menemismo hizo ese engendro. Dijo, bueno, metémosle la bonaerense ahí, que fueron ellos los que pusieron la bomba y que vayan para otro lado. Todo eso era trucho, hay un juicio oral al cual nadie le da demasiada pelota, pero el primer tipo que debió haber investigado eso fue Bonadío. Y no investigó porque en la línea de los acusados estaba su ex jefe Corach y su amigo el Fino Palacio. Entonces, por eso digo, esto es el corazón, digamos, el corazón de las barbaridades que suceden en la justicia argentina. Pero ahora, esto incluso quedó planteado en un video que había sacado el kirchnerismo cuando se conoció la acusación, un video así muy didáctico explicando de dónde venía Bonadío y de dónde venía su relación con el encubrimiento de la causa AMIA. Pero si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Una vez más, la utilización del atentado a la AMIA con fines políticos. El 18 de julio de 1994, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, se produce el atentado a la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. El saldo, 85 muertos y 300 heridos. 23 años después, el juez Claudio Bonadío, como parte de la persecución política, mediática y judicial impulsada por el presidente Macri, acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios por traición a la patria y encubrimiento por la firma del memorándum con el país acusado, Irán. ¿Dónde estaba el acusador y los acusados el día del atentado?
Cristina Fernández de Kirchner era diputada provincial en Santa Cruz. Héctor Timerman, un periodista que vivía en el exterior. Claudio Bonadío era el subsecretario de Asuntos Legales del gobierno de Carlos Menem y respondía a Carlos Corach. Algunos días antes cambió de oficina. Lo nombraron juez federal en Comodoro Pi. Junto a Menem y Corach serían denunciados años después por encubrimiento de la investigación del atentado. Un año y medio después del atentado, Cristina Fernández de Kirchner asume como senadora nacional y en 1996 integra la Comisión de Seguimiento del caso. En el año 2001, denuncia desde esa comisión las irregularidades en la investigación a cargo del juez Galeano, acusado de pagar $400.000 al falso testigo Carlos Tejeldín para desviar la investigación. Actualmente se está desarrollando el verdadero juicio por encubrimiento, con nula cobertura mediática e intencionalmente tapado por las actuales denuncias del juez Bonadío, en el cual se encuentran imputados Carlos Menem, Fino Palacios, Hugo Anzorregui, Juan José Galeano, Rubén Beraja y Carlos Tejeldín, entre otros. Galeano comparte orígenes con Bonadío. Llegaron a Comodoro Pi de la mano de la tristemente célebre servilleta de Corach. Caballo dijo que no la tenía, pero nosotros la conseguimos. ¿Se ve el nombre de los jueces ahí? ¿Eh? Están prolijitos, ¿no? Se ve que lo escribió con tiempo. Pero algo más que el origen los mantendría vinculados. Bonadío fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por no querer investigar a Menem, Corach, el Fino Palacios y Juan José Galeano por el encubrimiento a la AMIA. En 2005 le quitaron la causa AMIA por ser juez y sospechoso al mismo tiempo. Unos años después, en 2010, sería denunciado por el fiscal Alberto Nisman por integrar una asociación ilícita junto al Fino Palacios y Carlos Corach para apartarlo de la investigación de la AMIA. Este es el juez que ahora impulsa la denuncia del fiscal Nisman. ¿Pero qué dice esa denuncia? La hipótesis de la denuncia presentada en enero de 2015 sostiene que el Estado argentino firmó un memorándum de entendimiento con Irán aprobado por el Congreso Nacional como parte de un plan de encubrimiento que constituiría el delito de traición a la patria. El supuesto delito tenía dos móviles. A. Hacer caer las notificaciones rojas sobre los acusados iraníes. B. Hacer negocios con Irán. El memorándum no establecía en ninguno de sus puntos la caída de las alertas. El entonces jefe de Interpol, Ronald Noble, dijo: lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas. La denuncia sostiene que el memorándum es parte de un acuerdo económico. Sin embargo, el saldo del intercambio comercial entre los dos países fue el más bajo en 5 años. No solo son falsos los móviles del delito en la denuncia, faltaba el delito. El memorándum de entendimiento nunca entró en vigencia por la falta de aprobación en el Congreso iraní. ¿Cómo sucedió entonces el intercambio de granos argentinos por petróleo inútil para la Argentina? ¿Cómo se negoció la caída de las alertas rojas que Interpol nunca recibió? Simple, esos hechos nunca existieron. Por eso, inmediatamente después de ser presentada, la denuncia fue desestimada por falta de pruebas e inexistencia del delito por 5 de 7 jueces federales. Sin móvil ni delito, presentaron una denuncia sobre un hecho no judiciable. Un acuerdo entre países, como hicieron apenas meses después todos estos países que firmaron otro acuerdo con Irán. Nosotros reivindicamos este memorándum, reivindicamos la intención del gobierno argentino de buscar la solución por la vía pacífica y la colaboración de un Estado que además indudablemente tiene que prestar colaboración, porque de lo contrario la causa va a quedar bloqueada sin fin. El memorándum fue un intento para tomarle declaración a los acusados en una causa frenada intencionalmente durante décadas, impulsado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso Nacional. Un acuerdo con otro país se puede debatir en el Congreso, en los medios, en la calle y en las urnas. Pero convertirlo en un delito de traición a la patria tiene un solo objetivo: la persecución judicial a quienes realmente hicieron algo por intentar esclarecer el atentado a la AMIA. La utilización política es la única razón de la denuncia. Una denuncia sin motivos, ni pruebas, ni delito. Una denuncia en manos del juez Bonadío, denunciado 2 veces por Nisman por encubrir el atentado, por intentar apartarlo de la investigación e incluso querer atentar contra su propia vida.
el juez apartado de la causa AMIA por sospechoso de encubrimiento, el puesto a dedo por Menem, el de la servilleta de Corach, el juez que disparó y mató a 2 personas con una Glock calibre 40, el de los vínculos con Elfino Palacios, el que sobrevivió a 50 denuncias en el Consejo de la Magistratura, el hombre que simboliza la cadena de maniobras oscuras y encubrimientos políticos, judiciales y policiales que buscan derrumbar la verdad, como si buscaran cerrar un círculo siniestro desde el día que la Argentina vivió un infierno, el horror de la muerte y después del silencio. Este es el video que en su momento, cuando se conoció la primera acusación, digamos, como se venía perfilando la acusación de Bonadío, difundió Unidad Ciudadana. Esto fue durante la campaña electoral. Más o menos los argumentos siguen siendo lo mismo. Acá están expuestos de manera didáctica. Lo que el kirchnerismo no termina claro, por lo menos Cristina o esa mesa cerrada, es qué carajo querían en el memorándum con Irán. Porque Irán tampoco lo aceptó. Entonces, algo... yo no creo en la teoría esta de las buenas intenciones para destrabar la causa. Yo la verdad que no creo. Yo creo que había sí un motivo político que nunca lo termina de explicitar el kirchnerismo, donde ahí sí me parece que la cuestión de la energía nuclear puede tener algún valor, pero por ahora yo lo que no entiendo es por qué Bonadío toma lo que dice al abogado, pero después lo termina procesando. O sea, ni siquiera lo toma como un testigo arrepentido válido. Sí, básicamente lo que hace es tomar la declaración de él, evaluarla, mensurarla y después decir, bueno, todo esto que usted me dice en realidad no parece muy verosímil. Pero digo, parecería más verosímil eso que lo que dice Delía, que Delía podía ser un falso influyente, digo, no. Sí, ahora, Rolo, este dato que Néstor lo conoce. Youssef Jalil habló 43 veces, y están en las grabaciones, con Moshe Rabani, que está acusado por la voladura del AMIA. Y está en el expediente eso también. ¿De qué hablaban? Y Youssef era el Delía de Irán. A ver, Mohsen Rabani, vamos a hacer un poco de historia. ¿Quién era Mohsen Rabani? Mohsen Rabani era el titular de la mezquita Al-Tawhid. ¿Sí? La mezquita Al-Tawhid, para los que no recuerdan, porque la causa AMIA, digo, hay tanto pelotudo que uno lo escucha hablar ahora como experto de la causa AMIA. Hay gente que estudió realmente, hay periodistas, hay colegas que han escrito libros en serio, investigando todas las hipótesis. Hay tipos que... digamos, como Claudio Lipschitz, que es el que termina armando buena parte del juicio del AMIA 1, digamos, porque estaba dentro del juzgado de Galeano investigando y se cansa y sale y habla y lo hicieron pasar por loco y lo apretaron 100 veces. Digo, la mezquita Al-Tawhid era el lugar de donde digamos, siempre se pensó que se articulaban las células dormidas. Yo sé que puede sonar extraño hablar de iraníes en la Argentina, pero vos te debes acordar que allá por los años 90 había efectivamente mucha presencia de iraníes. Hay, por ahí, si uno busca en los videos de la época, va a encontrar a embajadores iraníes, ayatolas con el turbante, digamos, haciendo discursos para los carapintadas, ¿sí? Pues había una especie de confluencia ideológica entre los nacionalismos de los ayatolas y simpatía con algunos militares carapintadas, sí. Que esto después en algún momento se tradujo en el embargo, en las relaciones de los embargos a la guerra de los Balcanes. Bueno, no los voy a aburrir con eso, pero Mohsen Rabani era el jefe de todo eso, pero sin embargo la justicia investigó tan mal que los cassettes donde estaban pinchados los teléfonos de Mohsen Rabani, ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les grabaron cumbia. Se perdieron. Se borraron. Y no solo se borraron, había 2 juegos de cassettes, viejo cassette. Se borraron con tanta suerte que se borraron de los 2 lugares donde estaban. Había un juego en la CIDE y otro juego en la Policía Federal. ¿Sí? Se borraron en simultáneo los cassettes donde estaba grabada la conversación de Mohsen Rabani, las conversaciones de Tejeldín cuando se va, porque inmediatamente después del atentado, esto es la cosa que nos acordamos los memoriosos, Tejeldín sale cagando y se va a la Triple Frontera. ¿Qué fue a hacer Tejeldín en la Triple Frontera? Nunca se supo porque los teléfonos de Tejeldín, que ya estaban pinchados en otra causa judicial, se borraron. Por ejemplo, poca gente recuerda, y la justicia, porque además esto es lo loco, nadie está investigando, ni nadie se toma el trabajo de investigar,
¿por qué había y qué pasó con esas células dormidas iraníes que estaban siendo investigadas en una causa federal del juzgado de Santa Marina, en el juez de Loma de Zamora, el juez que entiende, en Ezeiza? Había una causa que tenía lo que se llamaba las células dormidas. En esa causa estaban tomados los teléfonos de todos los tipos, de Rabbani, de todos esos tipos. ¿Saben qué pasó con esa causa? Esa causa siguió, después del atentado, esa causa siguió activa. Entonces la CIDE tenía tomados teléfonos que los mandaba una causa que no era la del juez Galeano, sino que era otra causa. Había como una causa paralela. Recién 2 años después, el que se aviva es Claudio Lifchitz y dice, che, hay una causa paralela a la investigación de la AMIA. Cuando mandaron la causa se dieron cuenta que los teléfonos pinchados de unos y otros eran los mismos. Las células dormidas estaban siendo investigadas desde antes. Nunca se supo más nada. La CIDE, imagínate cómo sería esto, porque esta más me lo contó el agente que estaba, parece una novela de Soriano. La CIDE tenía infiltrado a los iraníes acá. El chofer de Mohsen Rabbani era el agente García, el agente Isaac Eduardo García, el mismo que le paga la coima a Tejeldín. Era el chofer de Rabbani. Chofer, lo llevaba de putas, digo, aunque parezca extraño, me lo contó él, lo llevaba de putas al ayatollah, no sé qué era, lo llevaba a los prostíbulos, lo llevaba a los cabarets, y era el agente García, y es el que le saca la foto a Rabbani comprando averiguando por una traffic. Todo eso, alguien se tomó el trabajo en investigarlo, en ver qué pasó. Sí, efectivamente, Rabbani seguía hablando por la Argentina. Rabbani habla perfecto español, porque vivió acá, manejaba esa mezquita, manejaba esas células dormidas, pero nunca terminaron, nadie terminó de investigar nunca si las células dormidas fueron las que realmente pusieron la bomba. No la investigaron, la investigación existía. Habían encontrado campos en Cañuelas, tipos que habían comprado a Monal en campos en Cañuelas. Todo eso lo borraron, lo borraron. ¿Vos te pensás que Canicoba Corral es que tiene la investigación del atentado, investigó algo? Bonadío investigó algo de todo eso. Nada. Lo dejaron dormir, lo dejaron caer. Misterio de la Argentina. Pero lo que leemos los libros y trabajábamos ya como periodistas en aquella época, yo en el año 97 hice un documental para CNN sobre la causa AMIA, digamos, y todo esto ya constaba. Digamos, entonces, que ahora que Jalil, porque además Rabbani, el tiempo que tardaba en dictarle captura a Rabbani, ¿cuánto estuvo acá? Como 2 años paseándose por acá sin que nadie le dictara captura. Yo digo, efectivamente, que Jalil hablaba con Rabbani, que Jalil era el tipo de los iraníes, pero hay otra cosa que es peor. Jalil ponía plata, digamos, a mí me lo han contado montones de agrupaciones de izquierda, digamos, que ponía plata para las movilizaciones. Ponía plata para las movilizaciones, digamos, Delía, ponía plata para las movilizaciones. Iba y le decía, bueno, ¿cuánto querés? Yo necesito 3 micros, ponía guita para las movilizaciones. Era un operador político de la vida local. Ahora, esto lo convierte en un poderoso tipo que pudiera efectivamente negociar energía nuclear, un infiltrado que estaba negociando energía nuclear. Me parece que solo por los dichos de Delía estamos flojos papeles, no sé. Delía mismo no tiene estatus para hacer una negociación país a país. Una locura. Para mí es realmente una locura demencial. Pero bueno, es la construcción de esta causa de como no tenés doble instancia, llegará a juicio oral. Esto va con la gente presa. Sí, claro. Pasa algo que hubiera algún cambio. Insisto, yo no veo la posibilidad de revisión en la doble instancia en la Cámara. Por lo tanto, creo que, bueno, salvo que exista algún remedio procesal. La defensa de Cristina y de Timerman anunció que no va a apelar y que va a ir directamente a juicio oral público. Graciana Peñaflor. Claro, Graciana Peñaflor y Alejandro Rúa son los abogados de ambos, anunciaron que no van a apelar. El tema es que si apelan cualquiera de los que están involucrados, entonces obliga a revisar todo y podría demorar. Lo mismo que pasó en Dólar Futuro. En Dólar Futuro tampoco. Bueno, el abogado de Delía, en vez de presentar una escarcelación, presentó una habeas corpus, ¿no? Adrián Albor, se la rechazaron en el día de hoy. Tiene que ver, no es que no sepa de ello, sabe mucho y mucho de verdad. Está evocando la detención como una maniobra de la dictadura, está diciendo dónde está.
Ahora, ahí había una discusión sobre si Zanini había querido despegarse de Cristina. ¿Vos qué interpretaste, Néstor? En realidad, el rol de Zanini, cuando él se presenta a declarar, habla de un rol casi de contralor, casi de escribanía. Sí. Y el juez Bonadío le asigna un rol mucho más activo, porque de hecho dice, los únicos que conocían los términos en que se negociaban el memorando con Irán eran Cristina dando las órdenes y Timerman ejecutando y Zanini supervisando la legalidad de todo esto. Entonces le asigna un rol activo y protagónico en esta historia. Bonadío concretamente cree que Zanini es uno de los responsables máximos de la firma del acuerdo. Hay que tener en cuenta que no estaba Zanini en la denuncia de Alberto Nisman. No figuraba este personaje que ahora aparece como medular, como central en esta historia. No lo había con la ironía que yo contaba ayer, ¿no? Que Zanini era el que supuestamente lo controlaba Estiuso. Tal cual. Además hay un dato en el expediente, perdóname, que en algún momento Bonadío interpreta de que los iraníes hicieron el acuerdo directamente, lo redactaron y lo hicieron firmar. Sí, claro. Firmalo. Está bien, pero en esa hipótesis, perdóname, Rolly, en esa hipótesis, ¿qué hizo Zanini? Esto lo podemos decir nosotros como periodistas, pero un juez... ¿Qué hizo Zanini en esa hipótesis? Si esa hipótesis es cierta, es decir, los iraníes se lo enchufaron, ¿qué hizo Zanini? Porque Zanini es, en teoría, quien le dio el soporte legal y lo redactó. Si se lo enchufaron, ¿qué hizo Zanini? Esa es una de las partes más débiles del relato que construye la famosa historia del pendrive. No, porque además de esto, si efectivamente fuera cierto que, como dice Bonadío, Timerman era un hombre de pocas luces, que fue allá y le dieron el escrito y él solo lo firmó sin chistar, si el escrito fue redactado por los iraníes, ¿por qué después no lo aplicaron? Fueron los iraníes los que no pusieron en marcha el... Claro, pero lo raro es que a partir de ese escrito que tiene tantas contradicciones y tantos puntos, como si quiere, arbitrarios u opinables, metieron preso un montón de gente. Tal cual. Bueno, pero es muy interesante esta secuencia de incongruencia que hay. Por un lado dice que bajó un pendrive milagroso, que es el que trae, es el que es Casiller, y de ahí sale el escrito. Por el otro lado el juez, entonces, o no lo redactó Zanini o lo trajeron de afuera, y lo más curioso es que se vino de afuera. Después no fue aprobado por Irán. Pues decir donde rebotas en Irán. De acá sale con igual yo no sé si todo eso es judiciable. A ver, eso es político. Me parecería incluso hasta un papelón político, totalmente. Pero no sé si es comprobable judicialmente, qué sé yo. Sí, la primera discusión en todo esto es saber si hay delito. Nosotros dijimos aquí en reiteradas oportunidades que el juez Claudio Bonadío, que consideró que la causa dólar futuro, una decisión de política económica, era judiciable y además constituía delito, la lógica era que ante una decisión de política exterior también la consideraba judiciable y si consideraba que ahí había un delito, procesara. La lógica es bastante secuencial, bastante 1 más 1 es 2. Dólar futuro, procesó Bonadío, memorando de entendimiento con Irán, procesa Bonadío con el mismo criterio. Las decisiones políticas pueden ser judiciables. Un juez puede decidir lo que hace un gobierno, si está bien o si está mal. Y además todo está basado en escuchas. Pero claro, las escuchas tienen que tener... Una cosa son escuchas de una causa de narcotráfico, digamos así, bueno, con el control. Están las escuchas y después aparece la cara del narcotráfico, digamos. Entonces ahí sí, bueno, si hablaba de te llevo las nenas al colegio, en verdad te llevaba la tonelada de cocaína, claro, estaba hablando en jerga. Te llevo el helado. Claro, te llevo el helado, te llevo esas cosas. Había un correlato de una escucha con una prueba concreta. Acá están las escuchas, pero lo concreto es un acto político. Pero en base a estas escuchas es que Bonadío arma el relato, digamos, o termina de armar el relato original que había armado el fiscal Alberto Nisman. Hola. Amigo. ¿Cómo anda, Master? Bien, todo bien, gracias a Dios. Escúchame. Dígame. 2 cositas. Sí. Una, en realidad. ¿Cómo lo ves el cambio que hubo en el gobierno? La ida de la mujer. Pero no hubo cambio. ¿Cómo no? ¿No sacaron a los ministros? Pero hubo cambio de nombre, no de situaciones. No, pero el cambio de nombre, especialmente el de la mina, ¿cómo lo ves? Y para nosotros adentro de donde yo trabajo es complicado. Para ellos donde están es lo mismo, porque el que estaba laburando era el loco. Mañana quiero tener una charla con vos, en algún momento. No. Sí, yo te lo digo claro.
El director de Interior nuestro estaba porque es el novio de la hija de la señora que se fue. Sí, pero vos ¿por qué crees que la sacaron a la que se fue? Eso te pregunto concretamente. Porque ahora viene todo un tema interno. Ella estaba con su amigo Milán y viste en el ejército que tiene su inteligencia paralela. Por un tema de la policía aeroportuaria que ahora va a saltar. Nada, mirá la nata hoy, cómo hacen para sacar la plata y nadie mira nada en una frontera. ¿Es eso, decimos nada más? ¿Es eso nada más? ¿No lo relacionás a la década pasada? Sí, pero por otra cuestión, Pero hoy nosotros manejamos el diario. Sí, uno de los temas. Uno de los temas, pero no es el más importante. Te aclaro ya que no es el más importante. Mañana quiero tener una charla con vos. Dale, boludo, no era más. Nos llamamos después del mediodía. Porque me dijeron alguna cosa y la quiero charlar con vos. Dale, listo, papi. ¿Listo? Nos vamos a encontrar en el lugar de Cristian. Dale. Y nada, cuando vos andás por la zona me llamás después de las 2, 3 de la tarde y nos corremos hasta ahí. Dale, abrazo, ¿listo? cuídate. Chau. Entonces, que Yusuf Jalil era, en la fachada, digamos, el hombre de la mezquita chiita en la Argentina, la misma que había tenido Mohsen Rabbani, uno de los acusados de armar el atentado allá por el año 94. Después también era un hombre vinculado políticamente a agrupaciones de izquierda, a piqueteros diversos, a Esteche, a Delía. Y el otro que ustedes tenían en esa escucha es el abogado, el tipo que dice que Estiuso lo mandó infiltrarse en las células iraníes, cosa que Estiuso ya había hecho cuando había mandado infiltrar al agente García, el mismo que se había convertido en el chofer de Mohsen Rabbani. Digamos, la verdad que habilidad para infiltrarse tienen, porque el que yo contaba recién, lo llevaba de juerga al ayatola, no sé si era ayatola, usted no me cree, me lo contó él. No, lo llevaba, no digas el ayatola. ¿Qué era? No es un ayatola chiquitito, no sé cómo se llamará, pero bueno, al señor Shita, a Mohsen Rabbani, ya pierde seriedad. Si se lo llevaba al Breca, pierde seriedad. Pero lo que todavía es menos serio, que no solo lo llevaban al cabaret, ¿y sabes al cabaret de quién lo llevaban? Sí, no era nuestro. No, nuestro no era, pero el cabaret de Martins. Martins tenía... Bueno, yo te iba a decir, bueno. Martins era un señor que tenía la costumbre, había sido de la CIDE, y tenía varios cabarets, hoteles de alojamiento, tenía un famoso club swinger. Ahora creo que anda en México, refugiado. Este señor tenía un legendario cabaret y al lado tenía un telo, ahí en la zona de Juan B. Justo. Y ahí lo llevaban a Rabbani. El bartender de ese lugar, el bartender del lugar donde lo llevaban a Rabbani a entretenerse con las chicas, ¿Quién era el bartender? Era el que traducía los cassettes del Farsi. Era un bartender iraní que traducía los cassettes del Farsi para la CIDE. Esto, a ver... El país atado con alambre. Pero era... Por eso digo que la causa AMIA es un continente, muchachos, digamos que un continente de disparates y de cosas mal hechas. Entonces, el ayatola, el señor de la mezquita Al-Tawhid, Rabbani, que está prófugo, tenía a la gente de la CIDE a su lado que lo llevaba a entretenerse al cabaret de Martins, donde había un bartender iraní que era el que traducía, porque no tenían traductor al farsi, entonces le traducía, supuestamente traducía o no traducía las escuchas de la CIDE. A ver, estas cosas han sucedido, ahora parecen joda, pero estas cosas que no se hicieron en su momento son las que permiten hoy que se siga hablando de encubrimiento y de no investigación del atentado a la AMIA. Pero lo tengo a Esteban Teruc desde ayer, que quiere hablar de Daniel Scioli, porque mientras ayer Cristina hablaba, se defendía de la acusación de Bonadío, al ladito, metido, mezclado entre los diputados, estaba Daniel Scioli transpirando. Transpiraba de calor, porque hacía calor, no había aire acondicionado, se ve en el Congreso ayer, pero transpiraba, tal vez porque ya le habían avisado que le estaban allanando buena parte de sus propiedades.
¿Qué es esto, Trebuch, que estamos viendo? Rolo, si querés hacer un negocio inmobiliario, lo tenés que llamar a Daniel Scioli, ni más ni menos. ¿Sabés por qué? Declaró una casa en 2 millones de pesos. Después la escrituró en 9 y la vendió en 63. Un campeón. Bueno, un hombre de negocio. Se dio cuenta la UIF de eso y se sumó al expediente la mega causa que tiene el fiscal Álvaro Garganta en la Ciudad de La Plata, que es la mega causa Scioli, por la cual Scioli no va a ir preso. Además, Scioli está sobreseído por enriquecimiento ilícito. Hubo un ¿Y entonces qué es lo que están investigando ahora? Esto es lavado de dinero, básicamente, Rolando. ¿Por qué? Porque su casa, que estábamos viendo recién, esa es la casa de Villa Laniata, que ayer fue allanada. Hubo allanamientos en diferentes lugares, hubo 2 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. Son básicamente los de su empresa histórica, ¿sí? Capanone. Era empresa básicamente de la casa de electrodomésticos de Scioli, que hoy se dedica, ¿sabes qué? A los negocios inmobiliarios, ni más ni menos. Le va muy bien. Pero, yo escuché mal, casas. O donde tiene la casa Scioli en Villa Laniata, todo alrededor se descubrió que era de la empresa, como que Scioli era poco menos que dueño de toda la zona. La cuestión es más o menos así. Todo el predio de Villa Laniata, él lo declara en la famosa declaración jurada, en la cual es luego sobreseído por enriquecimiento ilícito, en alrededor de 2 millones de pesos. Y en alrededor de 12.000 metros cuadrados cubiertos. Después se demuestran que no eran 12.000, sino que eran más de 40.000 los metros cuadrados cubiertos. Y se descubre también que en la escritura... ¿40.000 metros cuadrados cubiertos de qué? La propiedad es una cancha de fútbol, está la cancha de Villa Laniata, todo ahí. No, según una cancha de fútbol no son metros cuadrados cubiertos, hombre, es una cancha de fútbol. No, pero es una cancha cerrada, Rolando. Porque es un estadio. Es un estadio, es el estadio, Rolando, está el estadio. El estadio ¿Es un estadio? Pero claro, futsal, claro, él tiene un estadio. Donde juega al fútbol, eso está la propiedad de Scioli. Ni más ni menos. Pero no es una cancha de futsal. Sí. Es una cancha, es un estadio de fútbol. ¿Se transmite por televisión? Sí, los partidos de futsal se juegan ahí. Es la primera división del fútbol cubierto, Rolando, para que se entienda. En esa propiedad la construyó una empresa constructora, ¿sí? Amiga de Scioli, que ahora sorpresivamente aparece comprando esa propiedad en más de 60 millones de pesos, que había sido escriturada en 12. ¿Y de quién es la empresa de compra? Y sorprendentemente, Rolando, la empresa constructora esta, además, sin experiencia en construir, hizo un montón de construcción en la provincia de Buenos Aires cuando Scioli era gobernador. ¿Quién es el dueño? Mirá ni menos. Te voy a decir el nombre del dueño porque es un amigo de Scioli, ¿sí? Que además tiene el nombre de la empresa constructora. Se llama Ricardo Estanislao Miller. La empresa se llama... No, es que no es una empresa de primer nivel de la construcción de la provincia de Buenos Aires. Hizo, por ejemplo, los famosos UPA. Sí, las unidades de pronta atención. Claro. Bueno, hizo también, esto capaz que vos te acordás, Rolando, porque lo contamos el año pasado. Construyó la famosa obra social del Servicio Penitenciario Bonaerense, que es una obra fastuosa en la ciudad de La Plata, que está inutilizada y en la cual el fiscal Álvaro Garganta ya había puesto el ojo. Porque, ¿cómo está inutilizada? ¿Por qué? Porque no se usa. ¿Está mal hecha? No, por una decisión política no se usó nunca. La obra social del Servicio Penitenciario Bonaerense fue la investigada por la famosa ruta de los cheques de Scioli, ¿te acordás? Que La Plata... Mira, está como transpirado, mira cómo transpiraba el Scioli. Recién se lo contaba Néstor. Cuando era gobernador le decían el hombre que transpira a Scioli. En la ciudad de La Plata le decían el hombre que transpira. Yo no sé si está transpirando porque está nervioso o vaya a saber uno por qué. Ahora, concretamente, Scioli va preso... Le voy a preguntar a Teo Garida Banfi, vamos a ver por los detalles menores. ¿No hay aire acondicionado en el Congreso? ¿Qué pasó ayer? A veces falla, a veces falla. No sé, la verdad no sé cuáles son las instalaciones en donde se hizo esa reunión. Pues el Senado. Que debe ser... Supuestamente eran diputados, quizás es en el tercer piso, en el sector que tiene Unión Ciudadana, FPV, no sé ahora cómo se llama, pero hay sectores que tienen, a veces falla, son artefactos viejos. Ayer hacía calor. Igual acá estaban comentando que suele transpirar mucho. Bueno, ya dejemos la transpiración, vayamos a la política. ¿Pensás que está bien encaminada la investigación sobre Scioli o que conduce a vía muerta? ¿A mí me preguntás? A mí me parece que más que opinar sobre la cuestión de fondo y cómo lo están llevando adelante los jueces, es importante, tanto en esta causa como la de Scioli, como todas las causas que se están moviendo, es importante ver a una justicia activa. Nos hubiese gustado que hubiese actuado durante los 12 años o que sea oportuna y que cuando suceden los hechos, cuando aparecen las denuncias y las imputaciones, la justicia actúe en ese momento, en tiempo informa, ¿no? Y principalmente... Ahora no está pasando también, ¿eh? ¿Cómo? Ahora tampoco está pasando. ¿Qué cosa? A los funcionarios actuales no los están investigando. ¿Cómo que no? Sí. Y
Si no, Aranguren debería estar preso con la doctrina Irurzun, ya debería estar preso. ¿Por qué? Si tiene una imputación por lo... Tiene una imputación y está en proceso. Y él bueno, Vudú también tiene una imputación y está preso. Él está dispuesto. Pero estamos hablando, acá recién comentaban, causas que cierran, causas que se bloquearon durante muchos años. ¿La de Aranguren está abierta? ¿O no, Néstor? Causas que ¿No podría estar preso con la doctrina Irurzun? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque está en el poder, por eso. No, no es lo mismo. Disculpame, pero las causas de imputaciones a funcionarios públicos de este gobierno se están llevando adelante y cada vez que han sido citados se han presentado en la justicia. Pero Vudú también está preso. Cubrir. El caso de Vudú, ¿Y Aranguren me hace decir que no tiene influencia para poder ocultar los papeles? Contame vos qué pasó con Vudú durante todos estos años y en dónde pero a Vudú lo meten preso, en la causa lo meten preso por su poder residual. Presidente con mucho poder, pero Aranguren no tiene poder residual. La justicia. Aranguren, que está en el ejercicio, no tiene poder real como para esconder papeles. Aranguren está a derecho y se presenta en la justicia cada vez que lo ¿Y Vudú también no estaba a derecho o no? Diputada, a ver, para esclarecer, usted dice que no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? No, él dice que no es lo mismo. No, usted acaba de decir que no es lo mismo la causa de Vudú que la causa de Aranguren. Digo que durante las causas, la causa AMIA, ¿cuántos años lleva? Nosotros tuvimos que pasar... Usted acaba de decir que la situación de Vudú no es la misma que la de Aranguren, que son distintas. ¿Cuál es la diferencia? La causa de Vudú, yo recuerdo el caso de Vudú, llevó muchísimos años en donde estuvo totalmente parada y no hubo ninguna citación de parte de la justicia. No, pero a Vudú lo detienen por una causa nueva, de enriquecimiento. Antes del procesamiento. Ustedes me están preguntando, de a uno, por favor. Así puedo responder y la gente puede entender. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. A mí me hubiese gustado, me gustaría también, que la justicia actúe de manera oportuna cuando hay determinadas denuncias. Durante el gobierno anterior, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, hubo muchas denuncias, se hicieron muchas denuncias en donde la justicia ni siquiera llamó a una indagatoria. Lo mismo está pasando ahora. Es que lo mismo está pasando ahora. En estos 2 últimos años vemos una proactividad que celebramos que haya una proactividad de parte de la justicia y que lo que me parece que es importante es que se resuelvan y que haya justicia. Está bien, pero con el mismo criterio. A ver, pero Vudú terminó procesado en el gobierno anterior. Vudú terminó procesado en el gobierno anterior. Vudú está preso hace... No, pero procesado en la causa Chicone, terminó procesado en el gobierno anterior, o sea que ese teorema no se aplica A mí me hubiese gustado que la justicia, esta es mi opinión, me hubiese gustado que la justicia sea más oportuna y creo que esto es importante. Pero tampoco es oportuna ahora. Una justicia oportuna. Pero ¿por qué no es oportuna ahora? Eso, a ver, es una justicia que depende del poder. Rolando, estoy de acuerdo con vos. Tiene que ser ahora, tiene que ser antes y tiene que ser siempre. La justicia oportuna es justicia, a eso me refiero. Después podemos disentir en si te parece que la causa de Aranguren va más rápido o más despacio. Yo creo que tiene que ser para todos igual porque, ¿sabes qué? Hay un principio básico. Todos estamos debajo de la ley y no hay más impunidad para nadie. Pero es que esto es lo que no se está cumpliendo. Porque la misma doctrina Irurzun, digamos que es la de moda, que nosotros tenemos... Funciona para los funcionarios antiguos, pero no para los actuales. Para llevarte tranquilidad, Rolando. La función que nosotros tenemos, que tengo yo como diputada nacional, como diputada oficialista, es garantizarle a todos los ciudadanos que todos estamos debajo de la ley y que nadie va a tener impunidad, como hemos visto en muchas otras ocasiones en la historia argentina. Necesitamos recuperar la calidad institucional y la fortaleza de las instituciones tiene que ver con la credibilidad. Y ese es un trabajo y es una misión que tenemos todos los que hoy somos gobierno. Pero la credibilidad se gana cuando la justicia no es retrospectiva solamente. Permítame invertir la pregunta. Esta recuperación de la credibilidad, ¿usted le parece que se consigue a partir de los fallos que están emitiendo algunos de los jueces de Comodoro Pi 2002? No sé, yo me ocupo no de opinar de otro poder, porque yo represento al poder legislativo y me parece que no me corresponde a mí opinar sobre las actuaciones de los jueces. Sin embargo, sí nosotros opinamos en el Consejo de la Magistratura. Ese es nuestro lugar para opinar sobre las actuaciones
que tienen los jueces y en donde se está llevando los representantes del Congreso de la Nación un trabajo exhaustivo en donde vemos que avanzan causas de juicios políticos que en otros años han sido bloqueadas, ¿no? Eso me parece que también es un proceso, sí, claro. Si justamente ustedes tienen un rol tan trascendente como monitorear de alguna manera. Yo no estoy en el Consejo de la Magistratura, pero sí muchos diputados están allí y se dedican a ese tema. A ver. No, a ver si, te digo, realmente ya que ustedes tienen un rol tan trascendente como estar cerca del Consejo de la Magistratura, ¿cómo se...? Espera, bueno, no te escucha, no sé. Rolo, un caso testigo es Ricardo Jaime y Micheli. Fueron procesados, fueron funcionarios del gobierno anterior y procesados durante estaba el gobierno anterior. Ricardo Jaime y la ex ministra de Economía, Micheli, ¿te acordás? Por el dinero que tenía en el despacho. A ver, ahí. O sea que la justicia no se puede decir que estaba trabada durante el gobierno anterior cuando procesó a funcionarios de su propio gobierno. Es cierto, Juan, que había uno. Para terminar con mi pregunta. A Scioli lo sobreselló en 2 minutos, si no hoy podría estar preso. Para terminar con mi pregunta. ¿Qué se hace entonces con un juez como Bonadío que tiene 75 denuncias con pedido de juicio político? ¿Dónde está el cambio o la credibilidad? Y que en el año 2009, que tenía no, mayoría el FPV... pedidos, no tiene en 3, el año 75. Mira, Bonadío, hoy Cristina bebe de su propia medicina. En el año 2009 Bonadío tenía un juicio político y el propio FPV se lo salvó. Me parece que y Diana Conti lo elogiaba. Diana Conti estaba en el Consejo de la Magistratura, muy bien, y estaba también Carlos Fernández. No me acuerdo quién más. Lo elogió público. A mí me parece que es muy importante también tener en cuenta que más allá de las actuaciones que hace el juez Bonadío, lo importante es garantizarle a todos los imputados y procesados hoy de todas estas causas, sea de corrupción, la causa AMIA, el caso de la causa Nisman, el memorándum de entendimiento, es garantizar el debido proceso. Y el debido proceso se garantiza principalmente nosotros observándolo, siendo otro poder, pero también teniendo en cuenta el trabajo que tienen los abogados defensores, donde pueden apelar si creen que hay una discrecionalidad de parte de los jueces de instrucción. Hasta ahora todos fueron presos, apelaron y no salió nadie. Tienen cámaras de apelaciones y si no tendrán que ir al Consejo de la Magistratura que este año ha trabajado intensamente y lo sigue Nota una cosa, Rolando, que van presos en el Foro Federal, pero en la provincia de Buenos Aires nadie. Ah, ¿no? Absolutamente nadie. Ningún funcionario de Scioli de primera línea está detenido, absolutamente ninguno. Hay un doble estándar ahí, no es nada que ver con lo que pasa en el juzgado federal. Scioli está sobreseído por el enriquecimiento ilícito, por eso no va a ser detenido. Garganta no lo puede tener por esta causa, más allá del lavado de dinero o que se... Pero y Alberto Pérez, y Carbone, todos estos que los engancharon con las facturas en la masa. Alberto Pérez y Walter Carbone, Walter Dragón, el del Dragón, debería estar preso. Lo digo yo, no, lo dice la jueza Garmendia. La jueza Garmendia escribió, Garganta, deténganlo, lo tiene que detener. Bueno, en la provincia de Buenos Aires... El fiscal hace magia, ¿eh? Claro, en la provincia de Buenos Aires el fiscal es quien ordena la detención, no lo puede hacer el juez, por lo tanto están libres. Es increíble, en la provincia de Buenos Aires no hay exfuncionarios detenidos. ¿Y sabés por qué? Insisto con esto. Porque los fiscales fueron armados por el gobernador. Exactamente, Scioli está sobreseído porque puso a su pariente de fiscal, un pariente de Casal, que era el ministro de Justicia, por eso fue sobreseído del enriquecimiento ilícito. Y por eso Scioli tiene esta cancha en su casa. Rolo, esta cancha está en su casa. Esta es la casa. Pero claro, es el predio de Benavides, es en realidad... Lañata. Sí, de Villa Lañata, esto es Villa Lañata. Es el complejo deportivo de Yo pensé que era un club. Rolando. Esa es la casita. Esto está en su casa y en su declaración jurada. Ahí dice Villa Lañata. Declaró que tenía un Ford Mondeo del 98 y una lancha Chinchorro por 1.200 pesos. No vale ni un bicibote de Palermo eso. De los lados de Palermo vale eso. Y el fiscal, ¿sabe qué dijo? No hay delito. Y al otro día lo sobreselló. Y el que presentó la denuncia nunca más apareció. Ni apeló. Claro, obviamente. Lo llevó el ministro de Justicia desde aquel entonces. Dijo, hacé la denuncia. Fue una autodenuncia. Pero obviamente, hacé la denuncia rapidito, te sobreseen. Y otra cosa mariposa. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ratificó el sobreseimiento. Por eso está muy complicado que Scioli pueda ser detenido por esta causa. Pero por si faltaran cosas raras en la política argentina, Marco Di Palma acaba de ser electo diputado provincial. Sí, juró, Rolo. Provincial. Con un pequeño detalle, nadie le dijo que a partir de ser diputado provincial tenía que tener algún cierto apego por las normas, las leyes. Bueno,
En un único día se descubrió que además de cortar los cables de alta tensión con una avioneta, además estaba flojo de papeles el avión y él mismo. Y otra cosa, como conductor. Pero primero vamos a ver qué fue lo que hizo Marquitos. A Marcos Di Palma le dicen el loco y él a menudo se encarga de revalidar el título. Pero su última locura puede costarle cara. El lunes pasado cortó un cable de alta tensión con su avioneta y dejó sin luz a 2 pueblos. La Administración Nacional de Aviación Civil calificó su actitud de temeraria, le atribuyó un delito penal y pedirá a la justicia que lo investigue. Bueno, acá estamos, complicadito. Sí, ahí le tengo. El historial de Marcos es interminable. En noviembre de 2016 se salvó de milagro tras esquivar un colchón con la moto a 100 kilómetros por hora y apenas un mes después cruzó el puente de Arrecifes por arriba de su estructura. Bueno, acá estamos en Arrecife, voy a caminar el puente de la Giope, lo voy a cruzar, pero por arriba. ¿Vamos? Como la audacia viene de sangre, 5 días antes del accidente de Marcos, a su sobrino Dino Di Palma se le clavó el motor del ultraliviano y terminó frenando sobre un campo de avena. Filmale la carita también a Dino para que vean cuando aterrizó estaba todo cagado. ¿Qué pasó, Dino? ¿Qué pasó? Aterrizamos en un camión. Alejado del circuito profesional, Marcos es hoy diputado por la provincia de Buenos Aires, pero los fierros y la adrenalina son su debilidad. Para mostrar que ese fuego sigue intacto, aterrizó una avioneta sobre el techo de un motorhome y llevó a dar una vuelta a periodistas deportivos que terminó en trompos y neumáticos quemados. ¿Vamos a andar en esto carrera? Sí. ¿Sí? Ok, hacele. Acá la cámara, ok. Tomá. ¡Vamos! Y en una de sus jugadas más polémicas, sentó adelante a su pequeño hijo en el auto de carrera sin casco ni cinturón. Por su último incidente con los cables de alta tensión, Marcos enfrenta además una denuncia por contar con la licencia vencida, otro sello del popular corredor, del diputado provincial, del loco Di Palma. Ahora, uno no entiende a veces cómo la gente llega a la política, ¿no? En un país donde tiene el cáncer, el drama de la cantidad de accidentes de tránsito que hay en la Argentina, ¿es necesario llevar en la lista de diputados, y además con posibilidad de entrar, a un tipo que no tiene ningún tipo de antecedente político, de gestión, solamente por el atractivo de que es una figura popular y que además se jacta de transgredir toda la norma de tránsito? Yo no sé cómo llegó Esteban a Unidad Ciudadana a la lista, porque ahora va a ser diputado provincial. Ya juró, Rolando, ya juró como diputado provincial. O sea, cuando se mandó este cagadón ya era diputado. Sí, juró esta semana, claro. Sí, exactamente. Primero dejó sin luz a Capitán Sarmiento, porque se llevó el tendido eléctrico puesto. Primer dato. ¿Tenía licencia de conducir? Digamos, no. ¿Por qué? Porque no había pasado el psicofísico. ¿Es la primera vez que no pasa el psicofísico? No, ya en otras veces no lo había pasado. Te agrego otro Karina, dato. no te queremos ver piloteando aviones, por favor. Pará, pero no te agrego hagas otro estas dato. cosas. Marcos Di Palma confesó en la tele, en este mismo canal, que no tenía título secundario. No, yo lo compré, dijo. Compré el título secundario. Lo dijo, hoy es diputado de la provincia de Buenos Aires, por la segunda sección electoral. Es la renovación de la política, ¿eh? Es realmente, perdón, por la cuarta sección electoral. Realmente es absolutamente escandaloso esto. La cantidad de infracciones manejando, piloteando aviones de Marcos Di Palma son por lo menos 4. Por lo menos 4. Aparentemente le gusta eludir el tendido eléctrico. Eso es una cuestión. A ver, cada cual puede hacer con su vida lo que le parezca, digamos, y bancarse la justicia. Ahora, ¿cómo el kirchnerismo, que se siente tan perseguido y qué sé yo,
pone un tipo que a la semana ya se manda semejante cagada. La verdad que es incomprensible. Bueno, pero ¿sabés, Rolo? Habría que también repasar, por ejemplo, estamos hablando de diputados provinciales. ¿Vos sabés cuánto sesionaron los diputados provinciales este año? Menos de 10 veces. Y el presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se incrementó más, el año pasado, digo, no este, se incrementó más que el presupuesto de salud y de educación, Rolando, porcentualmente. Y prácticamente no laburaron en todo el año. Ahí Karina me decía que no ganaban tanto. En la dieta de un diputado de la provincia de Buenos Aires oscila a los 120.000 pesos. No, pero eso no gana mucho. 120.000 pesos. ¿Vos me decías que hubo una reducción en las dietas? ¿Puedo? Sí. Primero, hay que explicar que no es un salario, es una dieta. Una dieta tiene una composición un poco más amplia del dinero que vos tenés como un salario. Es un presupuesto, digamos. Es un presupuesto, exacto, donde te incluyen los asesores. Y sí hay una discrecionalidad. Yo no estoy de acuerdo con ese mecanismo y creo que hay que cambiarlo, en donde, por ejemplo, en el Congreso es distinto. Nosotros podemos solamente contratar 4 asesores. Entonces, nuestra dieta, vos podés saber bien cuánto es la plata que nosotros Y si te contratás tenemos, 3, no te queda con la plata de algún asesor. No, para nada. Queda en el Congreso, Claro. en la Cámara de Diputados, y cuando yo vuelvo a contratar, se adjudica ese dinero a ese contrato. En el caso de la provincia de Buenos Aires tenía esa discrecionalidad donde vos de estos 120.000, 100 no sé cuánto, vos podés contratar toda la cantidad de asesores que querés. Te lo planteo de otro modo. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, esto es histórico, no es de Cambiemos. Es Pero histórico. ¿puedo agregar una Pero cosita? déjame redondear esta idea. Si un día van a trabajar todas las personas que figuran contratadas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la manzana del Palacio Legislativo se hunde. Se hunde de la cantidad de gente, ¿Cuántos Orlando. son? Se hunde de la cantidad de gente. ¿Cuántos pueden ¿Sabés ser? lo que hizo Vidal ahora? Le achicó 2.500 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires para el año próximo a la legislatura. Y hay muchos legisladores, incluso de Cambiemos, que patalean. ¿Por qué? Porque van a tener menos contratos. Lo que Esto patalean básicamente. se van a tener que acostumbrar. Porque la política tiene que ser el primer lugar en donde se tiene que ajustar. Totalmente de acuerdo. Y nosotros estamos también en esa línea. Políticos austeros, políticos honestos con política austera. Eso es lo que Cambiemos viene a traer acá. Hablando de austeridad y de economía, ustedes vieron que está todo cortado Puerto Madero. Ustedes decís, bueno, más allá de la puteada que le genera lo que tienen que bajar por ahí y entrar al microcentro y dar toda la vuelta en Puerto Madero, el detalle es que Puerto Madero está cortado porque va a sesionar la Organización Mundial de Comercio en la Argentina como parte previa a la cumbre del G20. Esto tiene como dos aristas. Tiene una parte económica y otra parte que se ha engendrado, que el gobierno ha prohibido el ingreso de un montón de activistas antiglobales, digamos, que se quejan contra los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio porque dañan diferentes problemas y a diferentes países. ¿Qué es lo que viene, qué es lo que genera tanto ruido de lo que va a discutir la Organización Mundial de Comercio, Juan? Sí, Rolando, hablamos de un método ortodoxo, ¿no? La Organización Mundial de Comercio está hablando de lo que va a ser el futuro de la economía, el futuro del comercio. Y, ¿sabés? Vos lo decías muy claramente, hoy por la tarde se llama Peter Titland, un activista noruego, titular de una ONG que está luchando contra lo que es blanqueo y lavado de capitales. Descubrió para Noruega, para su país de origen, descubrió claramente, Rolo, que hizo que repatriar 85.000 millones de dólares y él venía acá a la República O sea, es un Argentina. hombre que pelea contra el lavado y lo deportaron. Claro, venía claro. Estaba acreditado, el gobierno argentino cometió un error, estaba acreditado y en Ezeiza le dijeron al señor no, señor, usted se va y lo mandaron Ahora, parece a Brasil. joda. En el país donde entran todos los narcos colombianos deportaron a un activista antilavado. Sí, Peter Titland está en este Conozco momento en bien, Brasil haciendo trámites con Cancillería para ver si puede ingresar a la República Argentina. De hecho, lo que le inculpan a Peter es que en otros países donde se hizo este encuentro, que se va a hacer, como decías vos, en Puerto Madero y en otros escenarios más, arranca este fin de semana y va a durar durante toda la semana que viene. Le incriminan a este activista, digamos, estar afuera, hacer desorden, lío, pero él claramente... ¿A uno solo? Bueno, también una periodista también fue, digamos, no la dejaron ingresar, la mandaron de vuelta, una periodista creo que yugoslava. Digo, Pero- eso una cosa es armar quilombo, digamos, y otra cosa es ser un manifestante, digamos. Se supone que la... Mirá, Un solo manifestante no puede hacer quilombo. En Cancillería, Rolo, parece haber una lista negra, ¿no? No solamente son estos dos los casos puntuales, hay una lista
de distintos activistas que luchan contra lo que es la organización, lo que viene el nuevo del comercio en el mundo, contra la concentración de capitales. Y bueno, hay varias, hay una lista negra donde se está dejando de lado algunos que son titulares de algunas ONG que luchan contra la concentración económica. Esto Rolando. es lo que se va a discutir acá nomás, en Puerto Madero, con la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Suena muy lejano, pero veamos si nos interesa algo. Todo listo para lo que será este fin de semana en Buenos Aires, el arranque de la 11ª Conferencia Ministerial OMC. 164 países que componen este organismo como países miembros van a revisar la dirección futura del comercio en medio de presiones de Donald Trump para reformar la organización. Países como China parecen tomar la delantera y se muestran abiertos a salvar el sistema multilateral de comercio frente al llamado proteccionismo de Estados Unidos. En la conferencia, China espera salvaguardar firmemente el sistema multilateral de comercio, la autoridad y eficacia de las normas de la OMC con los países miembros, especialmente los países en desarrollo, para crear conjuntamente un entorno estable, transparente y previsible para la prosperidad del comercio internacional. Sin embargo, explican economistas que para América Latina estos acuerdos de libre comercio no se traducen en beneficios, porque suponen una desventaja con países desarrollados y lejos de eliminar aranceles para un intercambio libre de mercancías, promueven la eliminación de los derechos de los trabajadores y la apropiación de las materias primas para maximizar las ganancias de las transnacionales. Movimientos sociales en Argentina y diversos sectores de Uruguay y Paraguay denuncian que en esta cumbre OMC en Buenos Aires, el objetivo fijo de autoridades del gobierno es anunciar el TLC Mercosur-Unión Europea. Las presiones desde Bruselas y la premura de los gobiernos neoliberales de Argentina y Brasil, que abren el camino a las transnacionales en contra de los intereses de la región. Karina, ¿cómo cuán aperturista es este gobierno frente a esto? A mí me gustaría aclarar una cuestión que recién estábamos conversando aquí. No hay una lista negra. Todos los multilaterales, este tipo de organizaciones, y yo lo digo habiendo trabajado 10 años en la Organización de los Estados Americanos, tiene sistemas de participación para la sociedad civil que son muy rigurosos en sus niveles de control. Primero, no participan individuos, participan organizaciones no gubernamentales que tienen cierta referencia temática y tienen que cumplir con determinados requisitos. Pasa lo mismo en Naciones Unidas, en el G20, en la OMC. Todos estos criterios fueron aplicados también, es un sistema de protocolo internacional, y en donde en Argentina, para esta cumbre de esta semana, ingresaron 620 personas que representan a 425 organizaciones mundiales. Hubo 18 organizaciones, y esto lo que estoy diciendo es un comunicado de Cancillería, hubo 18 organizaciones en las cuales existen algunos errores y en donde, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo en persona, organizaciones que conocemos que no reúnen ningún requisito que pudiera violentar, porque lo que se está cuidando es la seguridad nacional. Va a haber gente muy importante. Una cosa es que no te acrediten, acrediten, otra cosa es que no te dejen entrar al país. Lo que pasa es que va de la mano. Cuando yo voy, por ejemplo, yo he participado en la última conferencia internacional de gobierno abierto en Londres, cuando yo paso migraciones, o en la última que estuve en el G20 en Hamburgo, yo como diputada nacional tenía que presentar mi acreditación al G20, si no en migraciones no me dejan pasar. Me piden la carta o de invitación o de acreditación. Te preguntan, pero hoy ¿para qué deportaron a venís? una periodista ecuatoriana que ¿Para venía, qué dijo, venís? bueno, no puedo ir acreditada, Si hay- quiero entrar como turista, la deportaron igual. El punto es, por ejemplo, hay organizaciones como una organización chilena donde los integrantes ingresaron al país como turistas, pero quieren acreditarse para participar de la OMC, y la Cancillería, junto con la Embajada, están resolviendo la situación de esta organización que quedó en esta lista, que no es una lista negra, sino que es una lista de organizaciones observadas, como pasa en todas las organizaciones de este tipo de eventos. En la OEA ha pasado en el G20. Pero yo entiendo la no acreditación, lo que no entiendo es el no ingreso al país. Quiero decir una cosa, Argentina es la primera vez que organiza este tipo de eventos y es una antesala de lo que va a ser el G20 en noviembre del 2018, donde hay que hacer ajustes, hay que tener un sistema de protocolo
muy riguroso. ¿Por qué? Porque la Argentina se responsabiliza por la seguridad de estas 620 personas de las organizaciones, más todos los funcionarios que participan representando a países, ni hablar empresarios y un montón de cuestiones que nos Ahí acceden. está el comunicado de Cancillería, digamos, que dice por qué... ¿Dice por qué lo echaron? Sí, acá el comunicado Rolo dice: el equipo de seguridad de la organización de esta conferencia ministerial anticipó a la OMC la existencia de algunos inscriptos registrados por dicha organización en nombre este de contexto, ahí abajo está. En este contexto que recordar... la calificación de los antecedentes, la organización local entendió oportuno indicar que las personas asociadas a tales propuestas disruptivas y o violentas no podrán ser acreditadas a ingresar al pero recinto. digo, una cosa es que no te acrediten para entrar al lugar. Claro, pero otra cosa es que te deporten. Rolo, me llega recién. Es parte de la modalidad que se utiliza en donde le avisan a migraciones, y lo más importante es que se están revisando estos casos. El caso de la embajada noruega ya está en contacto con Cancillería y se va a... Entiendo la que no va a haber problema. Espere, quiero antes que se vaya Karina, ¿cuándo se va a discutir el paquete de reformas en diputados? Bueno, en el día de hoy ya llegó el temario. A partir del lunes comenzamos a trabajar la reforma previsional, a estudiar en comisiones la reforma previsional que viene con la media sanción de Senado. Y tenemos un periodo hasta el 31 de diciembre, así que estén atentos a todo el trabajo que vamos a llevar adelante en el Congreso. O sea que la de los jubilados es la primera. No sé si es la primera, dentro del orden de temario no es la primera, pero sí es la que ya tiene una media sanción, así que el lunes ya vamos a estar trabajando en comisiones. Están en el Congreso, como se dice en la jerga, poroteando y les dan los votos. Hoy les dan los votos. Con el peronismo dividido, con el bloque del peronismo no kirchnerista dividido, hoy están los votos para aprobar la reforma. ¿Y la laboral? En realidad están los votos para aprobar todo el paquete. Hoy. Ahí, conciliábulos y cabildeos todo el tiempo, pero hoy, a esta hora, están los votos. Antes de irme, ¿me dejás pasar un aviso? Sí. Que escuchaba en tu editorial y que me parece importante para llevar tranquilidad. Me comuniqué con la presidenta de la obra social de IOSFA, que es de la obra social de las Fuerzas Armadas, y en donde todos los familiares se pueden quedar todo el tiempo que quieran hasta que se encuentre el submarino. Esa es la orden que tiene y ellos están poniendo el dinero, la obra social está manteniendo a las familias para que se queden todo el tiempo que así ellos lo necesiten en Mar del Plata o en los lugares que están. Pero me parece importante, Cristina Guevara, que es presidenta de la obra social, me pareció importante aclarar este punto para llevar tranquilidad a todos que no. Ojalá aparezcan los papeles necesarios, ¿no?, para investigar esto. Sí. Ahí lo tengo a Inti porque le pedí que viniera. ¿Qué pasa con las viviendas, Inti, que este gobierno anda tan lento con el plan de viviendas? Lento. No anda tan lento, anda lento. No anda tan lento. ¿Sí? La realidad es, el gobierno tomó conciencia de que hacer 10.000, 20.000, 30.000 casas no servía para nada en un país en donde 3 millones de familias tienen una carencia habitacional grave, 1.500.000 familias tienen, digámoslo, casas de porquería, 1.500.000 alquila su casa y no la debería alquilar. Pero hay préstamo hipotecario, pero no hay construcción de casa. A ver, Rolando, el tema es así. Las casas en la Argentina tienen un tema que había que resolver un montón de problemas. Primero, entender el problema. Yo en esto le doy la derecha al ministro Frigerio, lo entendió, asumió el problema. Cristina le hacía el ole a la cifra. Cristina no quería reconocer que en la Argentina hacían falta 3 millones de viviendas. Se arrogaba la realización de 825.000 casas que nunca existieron. Sí, era la casa de José López, digo. No, pero además nunca fueron 825.000, digamos. Era un delirio de esas cifras que les pasan a los presidentes. Y los presidentes muchas veces dicen pavadas, eso lo sabemos todos. Y en general cualquier presidente, digo, no es que no le puede pasar a Macri también. Ahora, primer punto concreto, se asumió la necesidad de que en la Argentina se hagan casas de a millones. Pero están caras las casas. Ahora viene el tema. Está muy cara. El Banco Central tomó... Eso, más una uva, más una inflación que no baja, es un peligro. Bueno, hay que ver qué pasa. Hay otra cosa interesante, que es que aparentemente, digamos, las casas industrializadas no vendrían de China. ¿Sí? Hay una cosa que es muy interesante que pasó en los últimos meses, donde hicimos lobby todos los que nos dedicamos al tema, que es la Secretaría de Vivienda de la Nación empieza a asumir la existencia de las casas de madera,
Una cosa interesantísima. Vos vas a Londres, te encontrás con que la mitad de las casas antiguas son de madera. En Estados Unidos las casas son de madera. Bueno, ahora se quemaron un montón ahí en Los Ángeles, si no me equivoco, son todas de madera. Bueno, en Argentina las casas de madera no existen. En Misiones, los planes públicos de vivienda no autorizaban... Una cosa es una casilla de madera, otra cosa es una casa de madera. Una casa, balloon frame, una cosa seria, no estaba autorizada. La Secretaría de Vivienda de la Nación... ¿No estaban autorizadas las casas de madera bien hechas? Se lo juro, caballero, tardaron 2 años, pero lo logramos. Cuando algo no se hizo en 200 años y en 2 años lo lográs, tenés 2 caminos. Ponerte triste, ponerte contento. A mí me puede el optimismo, elijo ponerme contento. Otro tema interesante, si recorremos todos los estudios de televisión de Palermo, más todas las torres de Palermo, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? Con que hay un sistema que se llama steel frame. El steel frame sería cuadro de acero. ¿Qué son esas cositas de acero con placa de un lado, placa del otro? También existe. O sea, tardamos 2 años... ¿sí? En asumir algo que no se había asumido en los últimos 30. O sea, que se pueden hacer casas con materiales con los cuales se construyen galpones, con estudios. Lo cual, podemos mirar la copa medio vacía, la copa medio llena, yo me quedo con la copa medio llena. Repito, ¿por qué me quedo con la copa? Pero las casas hoy por hoy, la Cámara de Construcción está cotizando una casa 1 millón de mangos, más de 1 millón de mangos. Para 60 metros cuadrados. Sí, señor. Pero Rolando, se está discutiendo, en esto hay una comprensión que todos Porque eso, los sectores... a eso agregale. Acá lo tengo Juan Enrique con la escalada de lo que es un préstamo UVA. Claro. Y se te va, hay que bancar. Se te va, Rolo, ¿sabés por qué? El tema principal es que vos ganás en pesos. La casa la cotizan en dólares y te los prestan en uvas. Y es una combinación, te digo, terrible. ¿Por qué? Porque estos uvas, con el sistema francés, hace que te actualicen el interés y el capital. O sea, vos pedís, mira, el ejemplo siempre lo tenemos al flautista, vos pedís para comprar una casa de 70.000 dólares, que es 1 millón de pesos, bueno, el banco te termina prestando el 80%, te presta 66.000 dólares y vos vas y comprás la casa. Lo que sucede, Rolo, que las uvas se actualizan todos los meses y tu sueldo se actualiza una vez al año con suerte. Si vos alquilás, pero si el monto fuera bajo, pero cuando el monto es alto, se te va para arriba. No, claro, Rolo, mirá, lo que tiene de bueno este crédito que seguramente vos empezás pagando baratito, casi igual que el alquiler. Un ejemplo clarísimo fue, mira, el año pasado cuando se largó el crédito en marzo, el UVA estaba 14,05. Hoy el UVA está 20,87. O sea, te convenía pedirlo prestado en dólares, porque el dólar no avanzó tanto como la UVA. Ahora, vos te metiste en esto. La primera cuota que pagaste fue en julio del 2016. Te prestan dólares ahora. No te prestan, pero prefiero no meterme, porque el UVA avanzó mucho más que el dólar. Fíjate que acá el dólar estaba a 16 pesos y hoy el dólar está a 17,70 y el UVA está a 20,87. Y tu cuota pasó por 1 millón de pesos, de 6.424 pesos a 8.700 mangos. Y no creo que tu sueldo haya aumentado todos los meses. Porque vos decís, sí, por ahí la paritaria me mejoró el 25%, pero no fue todos los meses. Esto, todos los meses... Sí, eso sería razonable si el monto es chico. Ahí, claro, déjame interrumpir un poco. A ver, el tema es el siguiente. Siempre se dice que los sueldos suben por la escalera, ¿sí? Y los precios suben por el ascensor. Lo cual es totalmente cierto. Ahora, ojo al piojo, suben al mismo lugar. Unos más rápido, otros más lento. Entonces, ¿cuál es el punto en esto? Que yo vuelvo siempre a lo mismo. A ver, que el mercado inmobiliario, ¿sí? Que los especuladores inmobiliarios no tengan un plan de vivienda popular, a mí me parece totalmente lógico, me parece perfecto que un señor que tuvo la suerte de heredar 40 departamentos en Palermo los quiera alquilar lo más caro que pueda. Me parece genial que un tipo que heredó 700.000 hectáreas en algún lugar de la Patagonia le saque la máxima cantidad de lana que pueda. Lo que me parece absurdo es, ¿cómo puede ser que en la Argentina la UOCRA no tenga un plan de vivienda? ¿Cómo puede ser que en la Argentina, perdóname Juan, pero cuando vos te pones a hacer casas, no en la capital federal, salgamos de Palermo, muchachos, acá vivimos 3 millones de personas, somos una cifra miserable de lo que es la Argentina. En Argentina hay 42 millones de habitantes, de los cuales 39 no están en la capital, están en lugares donde la tierra es barata y donde si hacemos casas de a miles, no de a muchos miles, de a 1000, 500 y 500, no sé, en Tapalqué, en Rauch, en Tandil, en Pilar, te terminan costando los 30.000 dólares que valen en Alemania, que cuestan en Francia, que cuestan en Estados Unidos, en cualquier país industrializado. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el desafío hoy?
estamos llegando nuevamente a un diciembre donde hay una masacre política en donde los sindicatos faltan 15 días para que se empiece a discutir si empiezan o no empiezan las clases en marzo. ¿Me equivoco, diputada? ¿Cuándo se empieza a discutir en la Argentina si empiezan o no empiezan las clases en marzo? En diciembre. ¿Está bien? Pero nunca se define hasta marzo. Bien, la pregunta mía es, ¿qué pasa? ¿Por qué no se juntan Baradel y la gobernadora a armar un plan de vivienda para todos los docentes? Esa es mi pregunta. Eso es lo que yo intuyo que como país nos puede llevar a una superación. ¿Por qué? Porque el que tiene a los 200.000 docentes es el gremio en la provincia de Buenos Aires, 100.000, no importa, es una cifra estrambótica. Sí, son como... Si vas a 70.000 afiliados tiene su tema. ¿Cuántos? 70.000 afiliados aproximadamente. Si tiene 70.000 afiliados, deben haber 200.000 docentes. ¿Cuánto, sí, te cree que cuesta una canilla? ¿Cuánto? 50.000 canillas. ¿Cuánto creemos que cuesta un inodoro? ¿Cuánto? 50.000 inodoros. Entonces, la gran pregunta y el gran desafío que para mí tenemos por delante, y es la respuesta a tu pregunta, ¿qué pasa con la vivienda? Es, seguimos peleando como idiotas. El conjunto de los argentinos peleamos como idiotas, no hacemos nada. El gobierno avanzó mucho en la cuestión de infraestructura. Ahora se empieza a ver la cuestión de infraestructura un poco más prolija que la del kirchnerismo, pero no las viviendas. La vivienda le generó, te repito, parece raro, pero cuando en 200 años vos no reconociste que tenías 4.200 asentamientos informales, la verdad es que todos los que nos dedicamos al tema vivienda sabíamos que en la Argentina habían más de 2.000 villas y asentamientos. Yo lo dije en el programa 70 veces. Pero el Estado argentino no sabía cuántas villas había en la Argentina formalmente. El señor Mario Quintana contrató a Tino Algorta, un exdirector de Techo, de la organización Techo, y le dijo, toma recursos del Estado, decime cuántas villas hay. Tardaron 1 año y medio. ¿Está mal o está bien? Está bien, porque si no lo hiciste, o sea, si vos le preguntás a todo el peronismo bonaerense cuántas villas tenés en tu municipio y no te lo saben decir, que de repente aparezca un pibe... No te lo dicen porque la generan. Bueno, pero que de repente aparezca un pibe de corte liberal que te dice cuántas hay, qué sé yo, tomemos la parte positiva nuevamente. ¿Para qué nos vamos a enojar si nos podemos poner contentos? Entonces, el gran problema es cómo hacemos para armar 4.600 o 4.200 fideicomisos al costo que urbanicen cada uno de esos 4.200 barrios. El punto, ¿cuál es? Vos no podés abordar la problemática. Recién hice una cuenta a la entrada. ¿Sabés cada cuántos días mueren en Argentina por muertes y heridos en ocasión de robo? Algo muy vinculado, el abogado Pierri, de esto de saber mucho, con la violencia, con el quilombo, con los asentamientos, con las villas, con los problemas. ¿Cada cuánto muere en Argentina una tripulación completa del San Juan? No. Cada 6 días. ¿Cuántas tripulaciones mueren por año según cuántas murieron? ¿Cuántas personas fueron muertas o heridas en el 2015? Lo tuiteé recién, hace un ratito, el que busca tercera posición lo encuentra. En el 2015, según el diario La Nación, ¿cuántas personas fueron muertas y heridas en ocasión de robo en la Argentina? No sé. 273 tripulaciones del San Juan. 273 veces 44 personas. ¿Está un poco demorado el gobierno en la cuestión vivienda? ¿Le resulta más fácil construir rutas que casas? No es un tema que yo esté involucrada directamente. Sí, el tema del crédito hipotecario es una de las políticas públicas que hemos lanzado fuertemente y al cual el gobierno ha apostado, y también todo el proceso de la obra pública para aumentar y paliar esta situación de la falta de vivienda es parte de los sistemas progresivos. Había el sistema de rutas y de circulación, es lo que también nos va a permitir poder hacer un sistema urbano distinto que desconcentre lo que es la capital federal y el conurbano. Entonces, primero necesitamos las rutas para que los camiones lleven los materiales y todo para poder generar nuevos sistemas urbanos con nuevos planes de vivienda. ¿Puedo opinar sobre eso? Rolo, claramente el sistema UBA que impulsó el gobierno protege al sistema financiero, no protege al que necesita la casa, porque la actualización es para el sistema financiero. Y de hecho, Rolo, si fuese tan efectivo... Espera, ¿por qué me decís seguro? La construcción del financiamiento en el mundo nunca respaldó al tomador, claro. si no lo ofrece. No, pero
Por eso te decía al principio, la casa te la cotizan en dólares. Nosotros los trabajadores ganamos en pesos y nos ponen créditos en uvas para proteger al sistema financiero. Si fuese tan bueno el sistema, incentivarían también a la gente para que haga depósitos en uva. Pero no interesa eso. Interesa que se preste en uva protegiendo al sistema financiero. ¿Protege ahí, Karina? ¿Cómo? Están protegiendo... Yo no sé si no soy atractivo, si la gente no Nada. depositaría. Estamos dándole la posibilidad a que la gente pueda adquirir con un crédito su vivienda, cosa que no sucedió durante años en la Argentina, décadas. Diputada, perdón, sí. Hay algo que a mí me parece que Juan esto lo dice igual desde una cosa buena de querer proteger a la gente. Hay algo que es real, que es cuando vos incrementás el crédito y no incrementás la construcción, suben los precios. Especulación inmobiliaria. Claro. Especulación no, suben los precios. A ver, suben los precios. Entonces, hoy el punto es, ¿cómo puede ser que no se junte la CGT con el ministro de Vivienda, Frigerio? Sí, hay un tipo que más o menos es reconocido como uno de los mejores cuadros del gobierno. Digo, hay un montón de gobernadores peronistas y un montón de intendentes peronistas que se sientan con Frigerio. Con Duhovne no se sienta ninguno. Con Cabrera se sientan poco. Con Frigerio se juntan todos. La gran pregunta es, ¿a qué cuerno juega la CGT que no se sienta a decirle a Frigerio, compañero Frigerio, hay 10 millones de asalariados en la República Argentina? 10 millones de asalariados formales tiene la República Argentina. 6.500.000 trabajadores formales que cobran todos los meses el sueldo en el sector privado. No está en la agenda de la CGT la construcción de vivienda. No está en la agenda de la CGT, no está en la agenda del gremio de los docentes, no está en la agenda de los metalúrgicos. Y todos sabemos que en el mundo se hacen casas de acero. Compañero, por favor, pongámonos las pilas, porque me parece que para ser un gobierno de centro-derecha, lo de las uvas será discutible, pero por lo menos existe. Yo entiendo la preocupación de Juan. Tampoco es el gobierno el que debería instrumentar o encontrar una solución también. Pero es un gobierno que no... Perdóname, Rolando, para. El gobierno nacional es el emergente de un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no tuvo política de vivienda durante los 8 años de la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. El que cree que llegaron con una política de vivienda en la cabeza es un ingenuo, como el que cree que Cristóbal López... no sé, es un genio de los negocios y ganó plata porque es Henry Ford. O sea, la pavada no, hay que descartarla. Entonces, hay una realidad que es, el gobierno nacional llega preguntándose cuántas villas hay. Eso es lo malo, es nefasto. ¿Cómo podés llegar al gobierno nacional sin saber la cantidad de villas? A mí me surge decirle a varios asesores del presidente, no sean cara dura, no le roben el sueldo al pobre tipo. Y también pero momento, pará. No había datos de nada. No, pero los tenemos no había Lo que los pobres los inventó Macri. Perdóname. No sabía. No, por supuesto que no. Tuvimos un INDEC que mintió la pobreza de la Argentina. De acuerdo. Yo te estoy diciendo que vos no podés... Entonces, perdóname, no podés llegar al gobierno nacional si no sabés crear trabajo en concreto. No teníamos posibilidades de tener pero ¿cómo que no? Datos... Pero si todos los que nos dedicamos... Perdóname, todos los que nos dedicamos... ¿Cuántas veces se le preguntó a Cristina? Es una caradura. Yo no soy cristinista, no la defiendo. O el INDEC. Es ¿No otro caradura, ¿Cuántos años estuvimos preguntándole cuánto era? Pero perdóname, con un equipo técnico. No, perdóname, perdóname. No, discúlpame, pavadas no. Cualquier persona con un equipo técnico de 10 personas que se pone a ver Google Earth, sí, que es un sistema tonto que está en el teléfono, sabe, perdóname, cualquier... No, pero ¿sabés qué pasa? Viven 3 millones de personas, perdóname, 3 millones de familias en la Argentina no tienen casa. Sos diputada, yo tampoco estoy gritando, te estoy diciendo. Yo tampoco te estoy insultando. Yo te estoy diciendo que 3 millones de familias no tienen casa y el que se hace cargo del gobierno tiene que saber cómo cuernos van a tener casa. ¿Y es lo que se hizo? No, todavía no se hizo y es el plan. No, perdóname, es lo que se está intentando hacer. Y repito, Rolando, acá están faltando en la mesa seria los dos sectores, un poco más de claridad en el gobierno y los representantes de los trabajadores que no entendemos a qué juegan. Nos vamos, sí, Cotito. Sí. Me parece que gritando no vamos a resolver la cuestión. Pero no me podés decir que no podemos saber cuántas villas hay. Yo puedo decirte lo que yo quiera porque estamos en un programa de televisión y por suerte hay libertad de expresión. Muy bien. Entonces, lo que a mí me parece que está bueno aclararle a la gente que no es que uno llega improvisado a un gobierno. Cuando llega al gobierno, utiliza todas las herramientas que tiene para crear una política pública y en eso Mario Quintana está día y noche preocupado por la cuestión
social, entre otras el tema de vivienda, y por suerte se generó un sistema que junto con el crédito y con políticas públicas de vivienda se va a resolver. Ahora sí nos vamos, esto Fuerte Será Posición. Pasen buen fin de semana. Nos vemos, chao. Conozca las ventajas de producir en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. Lotes a los mejores precios del mercado. Ubicación estratégica con acceso a autopistas y rutas. Habilitación rápida y eficaz. Consultas: apitec@florenciovarela.gov.ar.